Suscríbete a La Panterita. La verdad, porque la verdad es que no ocurrió nunca nada. Creí que el Ministerio Público inventó alguna investigación y eso no ocurrió, y doy gracias a Dios que no haya ocurrido, para que el pueblo sepa de que no hay ninguna investigación en curso en contra de nosotros. ¿Podría decirse que es una persecución política esto? No, yo no quiero decir nada. Yo ayer a la noche recién me enteré de esto, por eso tomé la decisión de que no habiendo nada en el Ministerio Público, voy a esperar a ver realmente qué hay y si amerita que presente mi renuncia. ¿Cómo se siente en su posición, vicepresidente? Yo ya hablé con el presidente, respeta la posición asumida y está de acuerdo en que yo tenga que salir a hablar y a defender la verdad. En su momento usted se burló de Horacio Cartes, porque también lo calificaron de significativamente corrupto. ¿Cómo se siente ahora que ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál la es? misma situación? No es la misma situación. Él tiene 4 causas abiertas en el Ministerio Público. Hugo Velázquez no tiene ninguna. Ya, pero ya te contesté, no vaya a querer. Ya te contesté. ¿Usted se siente tocado, traicionado por algún integrante o integrantes de su entorno en todo esto? No, desde ayer se vino pero no. Se especuló desde el día en que yo renuncié, se especularon muchas cosas. Hoy se están especulando todo lo contrario a lo que se especulaba hace una semana atrás. No, yo no le hago responsable a nadie de esto. Y eso, ¿quiénes? Y las motivaciones, eso solamente el tiempo más adelante nos va a dar claridad sobre lo que ocurrió. Pero yo... ¿Cómo calificar, vicepresidente, la declaración entonces del embajador, todo el escándalo que sobrevino, eso? Y lastimosamente yo creo que no existió el hecho del cual ellos me están endilgando. Yo creo que en algún momento de la información en ese lugar mintieron, y esa mentira subió como si fuera verdad. ¿Vas a pedir por escrito una aclaración tanto a la embajada como a la fiscalía? No. Hay el dictamen en el cual ellos tienen que abrir la causa para que se le pida a los Estados Unidos, o sea, a la embajada, los datos que ellos tienen para comenzar la investigación. Yo no voy a pedirle a los... Hay un mecanismo que yo voy a utilizar, ¿no? Una nota dirigida... Bueno, son las palabras del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, que confirma, se aferra al cargo. Y un dato no menos importante: anoche se enteró de que la Fiscalía no tiene ni un proceso abierto, un caso en el cual se haya ofrecido dinero para parar una investigación sobre él. Es lo que acaba de decir. Anoche me enteré, es lo que acaba de decir. Lo otro que también ya sabemos con certeza es que la señora Lilian Samaniego fue una de las artífices para que él no renuncie. Ella misma lo confirmaba, que acababa de salir de la casa de Hugo Velázquez antes de llegar hasta el Congreso. Nos vamos, señoras y señores, todo el equipo de ABC Color trabajando en todos los departamentos de prensa. Ya se llega con todo. El amo de la buena noticia, el deporte que nos une. Y nosotros nos vamos. Charly García, ¿qué pasó con Charly García el día de hoy? Charly va a ser trending topic, les apuesto. ¿Qué pasó? Voy a echarle a Charly García de Yacyretá, se le echó. Las primeras declaraciones de Charly García es: no voy a presentar renuncia, yo tampoco renuncio. Hasta mañana. Chao, Pablito. Chao, Mabel. Chao, Fede. Chao. A la Gran 730 fue presentado por Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Banco Itaú, hecho para vos. Café Mayo, charlemos. Shell, porque lo que cargas importa. Salud protegida. Prosegur, seguridad de confianza. Reiva, medicina prepaga, te cuida. Farmacia Catedral, desde 1905. Amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Inverfin, hacemos
Haz de tu espacio un hogar. Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Gorostiaga Automóviles S.A., representante oficial de Changán Auto. Coca-Cola Paraguay, juntos podemos hacer la diferencia. Un mundo sin residuos es posible. Revita Prepaga Oncológica, estamos justo cuando nos necesitas. Lactolanda, la salud de cada día. Gripsil, día y noche. La gripe se rinde con Gripsil. Llegó la mega promo 3x1 de Pata Choca, imperdible. Auspician Lasca, única planta de productos biotecnológicos en Paraguay. Shopping Mariano, cada vez más tuyo. Fleming, medicina prepaga, viva intensamente. Cooperativa Medalla Milagrosa. Agua tónica de la costa, hacelo a tu manera, pero hacelo con tónica de la costa. Shopping del Sol, Energy, energía de calidad al precio justo. Rainpex, para sus marcas Leopard y Jack. Edis Educativa, educación que transforma. Costanera Sur, construye TIC SA. Fenomax, expertos en vitaminas y suplementos. Meyer Lab, el mejor resultado es que nos elijas. Apostala, Pronto Doc, el alimento ideal para tu mascota. Fortaleza, 30 años cumpliendo. Fideos Federal, expertos en pastas. Avon, calidad que une generaciones, ganadora del Top of Mind 2022. Día a día hablamos de este bello Paraguay, de su pueblo que florece y entre cerros amanece. Canto y vida entre alegrías para así expresar que tu voz se siente, porque la fuerza es la gente. Buscamos mostrar la realidad. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. ABC Cardinal. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 11:36, estamos arrancando Cardinal Deportivo a través de ABC Cardinal como siempre, hasta las 12 con ABC TV. ¿Cómo te va, Dani? Bien, Federico, saludos para todos. Ariel, ¿cómo te va? Bien, Federico, saludos a todos. Y también sujeto a lo que acontezca, ¿verdad? Porque ahora se reúne el organismo como para decidir o no sobre la candidatura de Wins. Hay muchas cosas a nivel país está pasando. Ya el TEP. ¿No? Habrán seguido el TEP, exactamente, lo de esta mañana, lo de el vicepresidente que todavía no renuncia por no encontrar elementos. Bruno está un par de días, sí, por una cuestión. Está un par de días, ¿verdad? Ariel. Sí, por el impedimento que le produjo el tema de la salud. Si es que está bien, sí. Convaleciente por ahora. Sí, claro, se ve una fecha con mucho trabajo, lo que va a ser el fin de semana, entonces está con esa situación el señor Pons. Presentó al final Olimpia, como era de esperar, no después de la expulsión, sí después de la sanción, la nota al tribunal, ¿verdad? Sí, la nota dice lo siguiente: formular manifestaciones sobre sanción erróneamente aplicada, solicitar dejarla sin efecto. Nos dirigimos a usted y por su intermedio a quien corresponda en nombre y representación del Club Olimpia y el jugador Alejandro Silva, en tiempo oportuno con el fin de formular manifestaciones a tenor de lo preceptuado en el artículo 17, numeral 5, infine dice, no sé si esto está bien leído de esa manera, del Código Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol. En tal sentido, recurrimos ante el tribunal por la expulsión tarjeta roja directa del jugador del Club Olimpia, Alejandro Silva, durante el encuentro deportivo disputado entre el Club Olimpia y Cerro Porteño en fecha 14 de agosto del corriente año en el estadio Tigo Manuel Ferreira, materializada por el árbitro Ever Aquino y posterior sanción del tribunal disciplinario de 2 partidos de suspensión con base en las consideraciones siguientes. Durante el minuto 44 del primer tiempo, posterior a una jugada en donde jugadores de ambos equipos se vieron envueltos en una trifulca por una falta cometida contra jugador del Club Olimpia, Fernando Cardoso, producida por el jugador del Club Cerro Porteño, Federico Carrizo. A raíz
De dicha falta, jugadores de ambos equipos intervienen entre agarrones y empujones, donde el futbolista Alejandro Silva intenta separar a sus compañeros de los del equipo rival. Es ahí donde llega el señor Gabriel Báez, futbolista de Cerro Porteño, a chocar directamente contra Silva. Producto de este choque es que Silva, al intentar distanciarlo a Báez, lo empuja, pero sin afectar la integridad física del futbolista de Cerro Porteño, por lo que no hubo contacto que amerite la expulsión directa del señor Alejandro Silva. A pesar de dichas circunstancias, el árbitro Aquino manifestó en su informe la razón de expulsión del jugador Alejandro Silva: conducta violenta en un conflicto entre varios jugadores. Le agarra, mejor dicho, del cuello a un adversario y le desplaza por varios metros hasta que otros jugadores, tanto compañeros de su equipo así como adversarios, pudieron separarlo. Después dice, como claramente se puede apreciar en el video adjuntado al presente, el futbolista Gabriel Báez fue en primera instancia quien sujetó del cuello a Silva, que termina siendo expulsado injustamente. No sé si sigo leyendo, Federico, porque con el título ya está todo. Ya está mucho tecnicismo. Repito el título. Porque está bien para la gente de TV, por ejemplo, estaba siendo acompañada tu lectura por las imágenes. Sí. Dejar sin efecto la sanción a Alejandro Silva. Y tengo algunas informaciones, Federico, de Cerro Porteño. Espera un momento. Sí. Estamos ya con eso. Ok. Patiño. Su salida del club. La lo que le dijo al hincha. Claro. Sí. Vieron, ¿verdad? Y escuché. Ahí está. Sí. ¿Está con audio? Sí, tiene que tener audio. No sea así con el hincha, joder. No sea así con el hincha, Patiño. No sea así con el hincha, joder. Bueno, recordemos que Patiño ya declaraba un medio a las 6:50 que ya le gritaba, le marcaba errores, pero que no le gustaba que lo hagan público. Los famosos gestos que suele hacer. Le parecía Jan, mal que le haga los gestos en público. Entonces alguien le hizo recordar lo de Jan y Patiño te recordaba o tenía esta respuesta a un hincha que después levantó y viralizó, y hasta hoy Patiño y Jan están, a pesar de todo lo que está pasando en el país, están arriba, por ejemplo, en la tendencia en Twitter, ¿verdad? Es muestra de lo que es el momento, ¿no? Los nervios. Claro, la tensión. Después del clásico inclusive hubo hinchas de Cerro que fueron a esperar al bus en la entrada hacia la avenida Novena. Hay mucho, sí, ahí está muy sensible el ambiente del Cerro Porteño. Vos sabés que a Patiño le gritaban mucho la otra vez porque él es elegido por la TV como el destacado y se fue solo. Después no entró con el resto del plantel, y ahí los que estaban en la tribuna todavía le gritaban, incluso le tiraban botellas de plástico, tipo Arce también, que fue uno de los primeros que salió, pero marca un poquito esto, y hay casi una interna, ¿verdad? El tema de Patiño, lo de Jan. Hay mucha gente que apoya a Jan, porque sin duda que junto a Pulpito son los de mayor rendimiento, pero también otros dicen quién era Jan antes de venir acá, que viene a hacer los gestos. Es lo que pude ver entre los propios hinchas de Cerro Porteño. O lo que le dio Patiño con el famoso gol del año pasado. Claro, puede ser también, ¿no? También. Totalmente. Yo lo que creo, a ver, dividir en dos cuestiones, ¿no? Este tema. Uno comprende y siempre toma con pinzas cuando se trata de una frase que no es que escuchamos directamente, pero sí sabemos, o sea, en cancha siempre se ve que Jan, después de una llegada del equipo contrario, siempre hace esos gestos que uno puede decir son innecesarios, son necesarios, hay inclusive interacciones. Entonces, pero Dani, hay una en la olla, creo que fue contra Sol de América, y hay una muy recordada en Cancha de Libertad. Claro, contra Patiño. Donde justamente los dos como que se responden. Claro. Suele entrar Aquino también. Cuando estaba Patiño defendiendo una pelota y Ernesto Caballero casi se la roba de atrás. Sí. Y casi se hace un gol insólito, ¿te acordás? Y claro. Ahí ya a Patiño le dio con todo. O sea, esto significa que hay una interna, hay una fisura, o es tipo cuando Chiqui decía, no, pues Jan tiene un carácter especial. Y eso lo sabemos. O sea, desde
la vez pasada cuando marcamos, no había necesidad de ir hacia el sector de la preferencia del Olimpia para hacer su calentamiento, se fue a hacer. El tema de no, yo no entro en el túnel o yo no quiero saludar, esas cosas que son más para los hinchas. Ahora, si eso en la convivencia significa un obstáculo o no, allá otra tarea más para que Cerro Porteño tenga que resolver. Yo creo que Pateño se lo tendría que haber dicho allá, ¿verdad? Si es que ya no lo dijo, ¿verdad? Porque si no lo dijo y lo dice al aire, ahí sí me parece. Mal, claro, ahora, si le tiene dijo, razón. ¿verdad? No puedo juzgar si dijo o no, porque no sé, ¿verdad? Pero se tendría que haber dicho a Jan primero, porque Pateño también tiene la altura como para... Dani está recordando lo que fue el gol, el anterior título en pandemia también, gran nivel. Antes está dentro de lo fuerte. Antes de Pulpito Federico, él era el capitán. Sí. O sea, él era el capitán de Cerro. Entonces, por eso te digo, siempre es importante el contexto. Si él no le dijo y elige decirlo en los medios, ahí está mal. Ahora, si le dijo y bueno, el famoso, bueno, perfecto. Y también es como a la gente le digo que eso es algo que al grupo no le gusta, también, perfecto. Y después me parece que está el otro tema, ¿verdad? Lo que ustedes marcaban con esto de hoy en día la interacción, o sea, de cómo responderle a la gente, al hincha, o sea, la exposición pública, claro. O sea, allí sí me parece que tuvo que haber actuado de otra forma, ¿verdad? Más sabiendo, o sea, lo que siempre se dice, no, pero si a vos te hostigan, si a vos te insultan, si a vos te... Y después del otro lado, o sea, yo no sé en esto, o sea, cuánto de hostigamiento hubo o justo cortaron ya la parte cuando ya ahí ya está el insulto. Juanma no está, porque Juanma habló de un contexto que no explicó tampoco en el grupo, pero me gustaría saber, por lo que está mencionando Dani, cómo surgió, si hubo un hostigamiento más importante. Y son reacciones así del momento sensible. Pero que no debe tener un jugador. Claro, importante, pero si no, vos te quedás con un clip y decís, y después famoso había sido que había 40 segundos. Por eso pregunto. Y la verdad, Federico, no debería, ¿verdad? Porque debería controlarse, ¿no? Controlar sus impulsos. No hace nada cuando hay una multitud. Pero a veces también el ser humano, los impulsos suben y cuando no deja mucha gente querer reaccionar. O sea, a mí mismo me suele pasar eso y cosa que yo no soy popular como Patiño ni no me gritan seguramente lo que le gritan a él. Ahora, esto jugando bien Patiño terminó ahí. Gana el equipo jugando bien. Pero ahora, vos estás tratando mucho últimamente de eso, Ariel. Ayer te escuchaba también que si Cerro gana no pasa nada, claro. Pero vamos a hablar de lo que está pasando. No, ya sé. Yo lo que te digo es que me parece que no tendría que haber, la primera parte que me parece te decía. Que no tendría que haber respondido. Es es una grosería muy baja la que le responde, ¿verdad? Lo que te digo, no, Federico, puede decir, andate a la P, le puede decir, y va a sonar mucho menor en cuanto a lo que le dijo al hincha, que como ustedes dicen, puede estar diciéndole de todo, pero eso pasa también en la cancha. Lo que te digo, no, Federico, yo tengo un evento con Patiño, que después me acuerdo un cronista de otros medios me comentó que Julio Lima me dijo, está enojado con vos por algo que dijiste, porque me acuerdo que cancha Olimpia semi vacía había jugado mal y le respondió a alguien que le pidió una foto y salió y después Alfredo Aguilar se quedó y se subió a una silla, marqué un poco la diferencia entre uno y otro, ¿verdad? Y le hicieron llegar a él y quería decirme que estaba enojado por lo que, o sea, me mandó a decir que le enojaba eso. Entonces lo de ayer me parece que no, la pucha, juega bien, hermano. Andate a un club, otro club. Otra vez, hay clubes donde le reclamos mucho más fogoso y de otros lados. Patiño jugó en Racing, jugó en Olimpia. En un momento fue discutido también. Pero me parece que más sabiendo que te están filmando, ¿verdad? Es de muy poco cuidado para un tipo que fue capitán, que tiene una carrera ya hecha. Campeón con Olimpia, campeón con Cerro. Una muy buena carrera tiene. Y que hace poco era capitán de Cerro. Me parece que no puede perder en esa guarangada a esta altura del... Están muertos ya de los políticos guarangos que se matan a risa. Y un futbolista tiene que tener cierta conducta, ¿verdad? Como para no responder de esa forma, nomás digo. Por más que ¿qué le puede haber dicho? Jan es mucho mejor que vos, no existí Patiño. Y bueno, pero es una cuestión que... se da, por eso me gustaría conocer lo de Juanma, si sabe algo, si le tocó alguna fibra tan hiriente como para decirle 3 veces esa guarangada, ¿verdad? Es muy bajo el insulto.
No, lo que yo te digo nomás que esto va a ser un combustible más. Un combustible más intenso si es que él juega mal. Esto se va a mezclar todo, por ejemplo, si él no llega a tener un buen rendimiento, tiene un error, se va a mezclar todo. A eso no me ayuda punto Federico. Si él juega bien, nadie le va a probablemente, pero si por allí por eso llega a tener un mal rendimiento... Porque Patiño, para mí, yo decía antes de la elección de la TV, que era uno de los que más puso en el Clásico. Tuvo muchos errores, pero... En la transmisión Bruno nos pregunta, ¿y en Cerro alguien para destacar? Y mira Patiño. que... Hicimos con Federico y bueno, Patiño. Por el amor propio que tuvo, porque él hasta el 2-0 seguía corriendo, ¿verdad? No estaba él, o sea, no bajó los brazos. Y entró siempre con errores, como en el primer tiempo que falló cabezazos, tiró pelota al córner cuando era para el arquero, pero fue el que mantuvo el honor ese que le gusta al hincha hasta el final del partido. Por eso, o sea, no es que Patiño fue hostigado por el partido del domingo. No. Porque, a ver, justamente, si vamos a una cuestión, Pulpito jugó peor que Patiño, sino que en la explicación que daba Federico, el tema de aquellas declaraciones, por eso yo quería dividir en 2 puntos. El punto 1 es, espera, hay una interna, hay una molestia y que no se le hicieron saber al sujeto, en este caso Jan, y se utilizó la opinión pública o se habló. Eso por un lado, o sea, porque eso es algo que, más allá del día a día, puede hablar de una fisura. Después el segundo punto, repito, el tema de la exposición pública, de cómo reaccionás ante una situación específica. O sea, para mí son 2 cosas diferentes, porque no es que Patiño es el villano de todo el momento de Cerro Porteño. Yo creo que se le endilgó por aquellas declaraciones. Entonces, es como... dividir las cosas, porque fue Patiño como pudo haber sido otro jugador de Cerro Porteño que le está tocando a Jan, que junto a Pulpito son más o menos los que, pero eso también en un grupo, ¿cómo puede caer? Espera, acá somos un todo y siempre como que hay 1 o 2 nomás que se saben, y si vos íntimamente dijiste, y si ellos dicen, no, acá somos todos, capaz ellos creen que yo me estoy diciendo, no, entonces suena diferente a que no le dijiste nada en privado y de repente en tu primera ocasión en público vos decís, no, vos sabés que no nos gusta que él se haga el diferente o sea, por eso yo meto el primer punto desde lo que es el día a día de Cerro. El segundo punto me parece que le puede afectar a cualquier figura pública, porque en esto es a lo que decía Ariel, el tema de los vaivenes. O sea, mañana jugás para 10 y sos el mejor, el capitán, el 155 y todo eso. Y si jugás mal, hay un hostigamiento. A lo que decía, por ejemplo, Federico, o sea, esa reacción, dejando el margen del contexto, si hubo, 40 segundos donde, le ofendió a la familia, se metió con el hijo. Le siguió, claro. Claro, o sea, esas cosas. Yo dejo eso. Ahora, que hayan justo colocado también esa parte nomás. Sí. Entonces, pero para mí son 2 cosas totalmente diferentes. O sea, una, la que habíamos analizado ayer cuando uno decía, y bueno, si yo soy Chiqui, si vos sos Chiqui, ¿qué haces? Y fíjate acá hay otro elemento más, decir, bueno, muchachos, ¿qué pasa entre ustedes? ¿Verdad? Eso, y después lo otro es algo... Hay algo que siempre marcamos de Jan, que va más allá de lo de Patiño, que ya me parece que nació con los goles contra Palmeiras. Cuando le siguen haciendo goles que pateaba todo, sí, él tiraba tiene eso. Puñetazo al aire. La otra vez, por ejemplo, cuando Dele le hizo el segundo gol, Jan se fue y comenzó a patear los carteles de publicidad. Que no es muy frecuente, no es muy común, ¿verdad? Eso parece un poco... Ahí como niño. Grupo... como grupo, ¿cómo tomamos ahí? Que el tipo está diciendo, estos inútiles no me pueden... más o menos así es. Yo tomo, no estoy buscando problemas. Ustedes jugaron al fútbol, muchachos, claro. El arquero... le hacen el segundo gol y fue un error de Pulpito el segundo gol y Pidiamota quedó estancado y el arquero cuando le hace el segundo gol se va atrás del arco y comienza a patear todos los carteles frente a la tribuna de Cerro y uno dice, mira, Jan, que enojado que está porque no le... Y él ataja todo, y sí, ataja. Como que a él le importa. Claro, como que los otros no hacen nada y él le siente demasiado. Una vez Chiqui no lo describió como también, un niño grande. Sí. Una vez Chiqui no lo describió como un niño grande. ¿En serio? O sea, porque sí, o sea, esas son actitudes que parecen más así de... Porque
no es solamente el tema del fastidio en la... claro, por lo de Palmeiras hubo 8 veces tuvo que ir a buscar al arco, pero hay un par de goles donde comienza a insultarle a los... Pero no solamente uno se da cuenta ahí, en ¿verdad? los goles, Sí. Federico, sino que en la buena época, cuando todavía creo que era fútbol con pandemia, o cuando nosotros volvíamos paulatinamente, ¿te acuerdas cuando Boselli y compañía se fastidiaban cuando él quería patear los tiros libres? O sea, voy nomás esperado, es como que esto dentro de todo es un colectivo. O sea, todo bien, pero no podés en cada instante querer vos salvarte o vos querer demostrar que sos diferente. Eso iba. Ahí está, el tema de salvarse. Para mí... Es igual que el árbitro cuando te dice, ¿sabes qué? No me tira la hinchada encima. Cuando se le hace... ¿Para vos qué, Ariel? Mucha actuación. Más artístico que otra cosa. Y bueno, pero porque entonces, siempre entonces vos de qué lado estarías. Yo, por ejemplo, si soy Patiño, lo hubiera encarado en el vestuario. No sé si lo encaró. Yo no comparto con Patiño el tema de lo que le dijo al hincha, por más que el hincha le haya dicho. Pero sí comparto con Patiño la molestia, porque Patiño es un jugador que pone, que corre, que ya está, tiene una situación histórica que nadie se la va a sacar como la del gol frente a Guaraní. Lo van a recordar por siempre. Y Jan, con Pulpito, de los mejores jugadores, pero es objeto tampoco. La otra vez ya, tío, cuando patea ¿cómo se siente Pulpito cuando ve que el compañero está pateando los carteles? Ni siquiera lo quiere mirar. Pero es una conducta, Federico, ¿verdad? Que él tuvo desde que llegó. Y bueno, pero ya llegó, sé, ¿verdad? pero se potencia para Ariel cuando vos cometés un error. Justo vos cometiste el error y él comienza a patear el piso. Porque, no sé, hasta hay gente la otra vez que cometió un error grave. Y viene un compañero y le palmea la espalda, ¿verdad? Le dice, tranquilo. A nivel internacional, ¿eh? No, ¿sabes qué? Yo en Olimpia vi cuando... yo vi uno en ESPN. ¿Sabes qué? Yo dónde vi? Y bueno, me decía, justo... No, pero voy nomás al tema de... A veces, y era súper comprensible, cuando el chico Recalde, Bruno Recalde, falló esa increíble... con la derecha, claro, con el partido 0-0 todavía. Cuando falla, vos sabés que Richard se acerca y le dice, vamos. Alejandro también, no sé, como que tranquilo. O sea, capaz si lo fallaba Derli o Brian o Paiva, se puteaban, pero viste que era chico. O sea, hay gestos. Acá dice, sí, lo de Zambrano y Benedetto. Sí, claro. Sí, que se tomaron a golpe y Zambrano salió con una mejilla roja. Ayer contó que fue un guantazo. Agarró un guante de Benedetto para pegar, no fue una trompada, sino un guantazo, le pegó un guantazo, y los dos fueron suspendidos por 2 fechas en Boca. Por la autoridad de Boca lo suspendieron 2 fechas, por pelear, justamente. En la tapada con Brian Montenegro también patea al aire, sí, la que le tapa... Claro, por arriba. La de los 26 toques. Sí. Cuando Brian le gana a Pulpito arrancando casi 5 metros detrás. No, o sea, por eso, vos sabés que él lo tiene casi mecanizado ese movimiento. Es muy difícil encontrar una tajada de Jan donde él no se fastidie con sus compañeros, o por lo menos hace ese gesto. Pero como decías, no es lo mismo de un equipo que está ganando 2-0 y el tipo quiere ir a patear un tiro libre y le dice, andate, deja de fastidiar. Claro. O de una llegada virtuosa del equipo contrario, que sea un error, por ejemplo. No, pero acá te están llegando, te están cascoteando el rancho, y el que, además, uno puede decir, pero vos estás para eso, vos estás para salvar el arco, por eso sos quien sos, que haga cada vez ese tipo de gestos. Por eso decía, si eso no le dijeron en el momento donde se debe decir, y se dijo después, lógicamente está mal lo de Patiño. Ahora, si se le dijo, y es como que, y si faltó ahí tacto, en el contexto, no, esto es algo que ya hablamos con él, y, o sea, el famoso hacer público lo que ya hablamos. No hay para esa repercusión, pero por eso trataba de primero dividir los puntos y meter el contexto en cada uno de los puntos para entender lo que ha ocurrido con el ex capitán de Cerro Porteño. Aquí nos dice alguien, me respeto, voy a leer, ¿verdad? Ya tiene su objetivo que es ser el mejor, teniendo menos goles encajados para ser transferido, mientras los otros son conformistas. Y bueno, pero sí, así, pero te leí porque respeto tu opinión. Hasta aquí fuimos con ABCTV. Para mí, compañeros ya saben que él es muy especial y como que
bancan todo porque él responde también. Porque hay que decir que él responde. Pero Ariel, entonces... Es tribunero, ellos saben que es tribunero. Pero no te quejes entonces. ¿Cómo? No te quejes después de un clásico entonces. ¿Por qué te quejas entonces? Que sí que te molesta eso. No. Esto es como decir, sí, pero el famoso... Te aguantamos, pero la primera que perdemos ya... Con ese rótulo de... Porque él busca mucha cámara. Se sabe que él juega con la hinchada. Él sabe que la hinchada le quiere. Entonces juega con eso. Bueno, pero el famoso... Eso era cuando el equipo estaba por ser campeón. Porque, repito, él no tiene cassette. Cuando Cerro pierde en el torneo pasado ante Luqueño, y él fue el único destacado, él dice, si queremos ser campeón no podemos jugar así. No. Eso, por ejemplo, no creo que ningún referente de Cerro haya salido a cruzarlo, porque era la pura verdad. Y después el equipo mejora. O sea, hay como que, sí, hay críticas que son inherentes y que condicen con lo que es el momento. Hay otra donde, por eso, lo que hablamos con Federico, los planteles, cuando uno dice que el jugador es muy bicho, cuando el jugador es muy experto, puede detectar, espera, una cosa es que en la bonanza cada uno, mira, él luego es así, sí, hay que entenderle, tiene su locura, es un niño grande, es un loco lindo, pero cuando se va hundiendo, espera, vos es el único que querés ponerte salvavidas. Además que ya venís bien con la gente porque hiciste buenos partidos, y acá, acá somos un colectivo, acá es un equipo, o qué. Por eso me parece que ese primer punto es muy importante para el día a día de Cerro Porteño. Y el segundo punto, bueno, la eterna discusión de cómo tenés que comportarte cuando sos una figura pública, en este caso jugadores de fútbol, que cada semana viven esto de un día está allá arriba y otro día está abajo. Loco lindo, dijo Chiqui Borjan. Y acá otro escribe. Y de los gestos de Claudio Aquino y Caracal nadie dijo nada, el sensible de Patiño. Saludos, Fede, pero Aquino se lo hace a los jugadores de su influencia. Lateral izquierdo liga con Aquino. Y Caracal está con cara enojado siempre. Bueno, van a decir, están mirando todo lo malo, pero se asocia a los rendimientos. Fabio Martín está en la producción. Nuestro compañero Fabio, que nos pregunta aquí también a través de WhatsApp, ¿qué está pasando con Fabio Martín? Los arqueros son grandes, vende humo. El número 1 del mundo paraguayo hacía mucho eso de putear, pero sí, Chilaver tenía el clásico, los pasos adelante y boom, ahí le encajaba una... Pero Chilaver despertaba muchas veces a los jugadores, Porque una cosa es el arquero que le habla a la defensa para despertarle, y otra es el que le insulta después de un error, donde es muy notorio, un error individual, ¿verdad? Desde Argentina nos escribe Antonio, un arquero que quiere llamar mucho la atención, dice. Caracas cree porque colombianos los perros le van a tener miedo, guau. Patiño no es por defenderle, pero cuando los mediocampistas no abren la jugada y no se animan a encarar, él encara, sí. Acá ya hay un hincha de Cerro también propone que vuelva la cinta a Patiño, que le queda muy grande a Pulpito, dice la cinta del capitán. Un hincha de Cerro, ¿Por qué no llaman al jugador para sacarle? Sí, vamos, lo estamos buscando, le estamos llamando, queríamos con Juanma también. Ariel tiene cosas de contar de Cerro, ojo. Cosas de contar de Cerro, ojo. Sí. Pero Ariel, no te veo... A ver, ¿qué estás mirando tu teléfono mucho, Ariel? ¿O vos no querés participar del tema de Patiño? ¿Vos querés aportar concordia? No, ya participé, dije. Ya participé. Concordia no era uno de los términos acá del Pacto Concordia Colorado. Concordia Colorado. No me ligues a ellos, por favor. Se usaba antes también. No, digo esto de la interna, después hay que... Y ahora también capaz que salga uno, ojo. El único con carácter de Jan, dice, tiene que ser capitán. No va a faltar que diga, viste, ahora él dice que no, iba a renunciar, no había sido, sí. Que, no, hay tantas cosas. Ya no apoya a sus compañeros en los errores, al contrario lo expone. Está bien, las opiniones divididas de esta situación. Olimpia presentó el pedido, lo de General Díaz ya estábamos hablando ayer. Patiño tiene que bancarse, dice, el tema justamente de lo de Llana, las opiniones diferentes de los oyentes de Cerro Porteño Guaraní el domingo a las 18.
18 horas. Sí. El partido que cierra la fecha. O sea, El que Cerro cierra ya la va a fecha. jugar Sí. sabiendo el resultado Olimpia un día antes y de Libertad unos minutos antes. Digo la previa que va a tener, ¿verdad? Para un plantel que ya pasó por momentos muy difíciles como el de Cerro, porque Cerro puede arrancar. si algo tiene razón Arce, es que este plantel ya capeó, ¿eh? Ya capeó. Pero Aquella Federico, deuda cuando fue casi abandonado en la pandemia, ¿te acordás? Mal arranque, que a él 7 lo puntos. dijo, hay chicos que tienen hambre, dijo el Cerro Porteño. Sí. No, fíjate que se puede dar con una combinación que no es muy alocada. Cerro puede arrancar el partido contra Guaraní estando en el tercer puesto. Y si tenemos en cuenta que se hace en el clausura, que tenés que remontarte a la apertura del año pasado, porque el clausura del año pasado fue mano a mano con Guaraní. La apertura de este año fue Tuvo un mano a momento mano. malo. ¿Cuál fue la derrota con Luqueño? Claro, o sea, Pero pero igual era jugaba el mejor, segundo. Era el ¿verdad? había demasiado punto de diferencia con Guaraní, pero era el segundo. Claro, pero aparte jugaba mejor que el Cerro, incluso. Sí. Perdió con Luqueño, me acuerdo el gol de Borja, ¿verdad? 2-0. 2-0 en la cancha de Cerro. Y es el partido que en el post la televisión ya hablando de un penal. y sí, a Sí. Borja. En el 0-0 todavía. Por eso yo recordaba ese partido que en el post partido la televisión le elige a él como el destacado y allí él declara: si queremos ser campeones no podemos jugar así. Y allí, repito, o sea, esa declaración no es para la tribuna, porque eso es algo que todo el mundo vio. Ahora, si en una jugada, a ver, en los 26 toques del Olimpia, que es una muy buena jugada del Olimpia, y él tapa y hace ese gesto, el famoso ¿contra quién lo que es? Contra los 9 jugadores de cancha que no podían, esperá, pero había una superioridad. Y el famoso, y vos estás para hacer eso. Entonces, voy nomás a diferenciar de lo que es el personaje, y yo creo que desde el grupo es como que hay cosas que se toleran cuando se está bien. Y cuando se está mal, cuando hay una crisis, vos esperás también ciertos gestos. Aunque vos sepas, no, pero él tiene su carácter, él tiene, o como decía, tiene sus objetivos de contrato. No, espera, no está para que si mantenés un minuto más tu valla invicta, vas a tener tu bonus en tu contrato cuando acá hay una crisis. Entonces, esto es de convivencia. Y sí lo llamativo y lo curioso es cómo esas declaraciones, el hincha toma y ocurre esa segunda parte que fue lo que se viralizó desde el día de ayer. Bueno, tema Patiño, hincha, está de medio Jan. Hemos hablado un poquito y también leído la mayor parte de los mensajes que nos llegaron, porque son todos muy serios, opiniones serias, a favor y en contra, justamente de uno y el otro, respecto a esto, que es evidente, como venimos hablando, los gestos de Jan, que no solo se dieron en el clásico, sino también en otros partidos, y cuando hay derrotas, todo eso sin duda que molesta más. Igual que un chiste que te hagan cuando está todo bien, pero una broma, y cuando hay ambiente, una broma, no. Esto no es broma, pero son gestos que pasan en el fútbol, pero que son reiterativos, y sí, que dejan en evidencia, y lo que decía Patiño justamente, en una radio que todos estamos de acuerdo, sí, lo encaró antes en el vestuario, está bien que lo diga. Ahora, si se lo hace saber por radio, está mal. Esa es la cuestión que no conocemos, no sabemos. ¿Qué tal, Edgar González? Bien, Federico, saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Llegaron los descuentos reales web a Farmacia Catedral todos los viernes. Aprovecha tus compras por la web con descuentos increíbles que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes, vitaminas y más. Regístrate hoy en www.farmaciacatedral.com.py y disfruta de los beneficios desde donde estés. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Las cubiertas Expre son sinónimo de calidad y precios insuperables sin importar el tipo de camino que recorras. Expre tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Expre y llega más lejos. Expre en las mejores tiendas del Paraguay. ¿Estás buscando mejorar todo lo que tenés a tu alrededor? Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejor
mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza LGO. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Unimed, buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez, 609, Ciudad del Este. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Ochi, butifarritas, besitos con sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con sin picantes, morcillas, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos, son riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Día Pechugón Federico este domingo 21 de agosto. Por la compra de 2 bollos al espiedo de tu pollería o roticería preferida, te podrás llevar un bolso térmico de regalo. Pechugón, deliciosamente natural. Epa, este domingo se va con la temperatura, un bolso térmico, pollito calentito, ¿eh? Sí, por supuesto. Ahí... La velocidad del viento, che. ¿Viste lo que era esta mañana? No, pero anoche mismo lo parecía. Sí. Pero mira, hay 17 tenemos yo no, de ya temperatura. sé, pero yo te voy por el tema del viento. De la mañana sí. No, a la noche ya. A la noche no, fue parecía terrible. que... y en la mañana tuvo... El pollo calentito, el viento, día de sol. Estamos hablando de lo del domingo. Mi pollería está en Guyari y Las Palmas. La de Bruno está en Fernando La Mora, la nombraba la otra vez. Bruno Fabián. El tema de la pollería. Y Bodega siempre recibía algún, ¿verdad? Sí. Me acuerdo en la época cuando te llegaron esos tipos nuggets. Sí, te acuerdas. Te acordás de pechón, qué rico. Pecho nuggets. Sábado al mediodía, hermano. Sábado al mediodía era. Ariel va a contar cosas del cerro. Serán buenas, serán malas. Porque Ariel, bueno, acá dice la gente que Ariel se autocensura para hablar. No, habla mucho. Decía un poco lo de... Hoy hablaste con Vargas Peña lo de Patiño. ¿Tú agarré tarde? Poco, porque entró la entrevista y se cortó claro, entró una entrevista, exactamente. Pero pasaste la grabación, ¿verdad? No llegamos a eso. Estamos hablando del caso de Alejandro Silva y Vargas Peña quería hablar de la selección. No, Vargas Peña, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? No le dije que íbamos a hablar de la selección. Pero eso pone le pasaste la grabación. Si le pasaste la grabación, hasta ahora estaban haciendo una editorial. Capaz le felicitaba. Jan quiere hacer show y se olvida de que arquero debe preocuparse en evitar los goles en su portería. No dice acá Maluque que arquero, no, aquí estoy leyendo. El hombre que le hicieron 16 goles en un partido. Venta de entrada a Luqueño. Santaní, 20.000 guaraníes, 2.000 entradas para Luqueño, Contra Santaní, ¿cuándo juegan ¿Cuándo juegan Hugo Agüero? Ayer salió Fitur. Hablando de Luqueño, todavía no solucionó su tema de la deuda, ¿verdad? No, y el tema de Fernando La Mora está pendiente también. Claro, entre la deuda y la protesta, una gran campaña. Que no lo vaya a tomar ahora de la última fecha, ¿verdad? Penúltima fecha y se pudre todo. El loco, vamos a ir con lo de Cerro que va a contar. Ahí está Johnny. El loco serio está loco de verdad, ¿eh? Erró ayer. Ayer, le atajó. Bombonera llena, erró un penal y después, sobre el final del primer tiempo, atajó uno. Gaspar, el loco serbio. Central 0, Boca 0, jugó Carromero. Tuvo un par de situaciones. Bombonera llena, Como la gente de Boca se siente tocada porque River, que tiene nuevo estadio, llenó. Leí bien, 16 veces consecutivas que está llenando River su estadio sin andar bien. Y la gente de Boca con todo. Y ayer lo vi a Maserbio, a Báez, jugando central, y se aguantó, 0-0. Acá en Buenos Aires mucho frío, seguro. Acá también vamos a tener mañana mucho frío. Hoy, ya como decía Dani, el viento que soplaba al oído, porque una de las regiones que si uno no usa la orejera, el oído, tener cuidado bien, pues la mano meter en el bolsillo, después entrar en el vehículo, pero el tema de la cabeza, el oído, es bastante complicado. Cristian Eduardo dice, domingo a las 10 juega Luqueño. Domingo a las 10, gracias Cristian. Va a ser frío ahí en Santaní, Gracias Hugo Agüero. Cuenten algo de Guaraní, va a ser importante hablar con alguien de Guaraní también, porque mira que es un club muy importante, que está muy mal, y realmente, como hablábamos antes con Dairo, con Javier Acosta, si vamos, Santi Sosa que está por ahí. Con el tema de si existe un termómetro imaginario, el domingo chocan los dos equipos que peor llegan. ¿Se entiende, verdad? Claro. Porque la última imagen de Guaraní es la invasión de la hincha. De la hincha y los hinchas antes. O sea, por eso decía, uno inclusive de la cercanía,
el gol de Nacional se gritó más fuerte que el gol de Guaraní. El gol de Guaraní era más dramático, ahí sobre la hora. O sea, para entender un poco el malestar de la gente de Guaraní y ni hablar todo lo que se habló de Cerro, ¿verdad? Entonces, como que el domingo se supone que uno se recupera y el otro va a profundizar su mala onda, ¿verdad? Y si hay empate, pierden los dos. Porque Guaraní ni otro empate, no. ¿Cuántos goles ayer? ¿Quién decía? Gerardo, creo que decía 3 goles para Jubero, que en un momento tuvo un récord de goles, 100 goles en una temporada. Con Guaraní, sin salir campeón, No salió campeón, pero tuvo 100 goles entre Conejo Benítez, Fernando Fernández y Federico Santander en una temporada. Johnny González, ¿cómo te va, Johnny? Federico, buen día, saludos para todos. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo te trata la temperatura, hermano? Bien, Mate. sí. ¿Sí? Yo estoy feliz con esta temperatura, Federico. Saludos para ti, Eduardo. Lo sé. Johnny, el tema de Olimpia, ¿va a Recalde? Yo no creo que haya una respuesta antes de mañana viernes. Más, creo que la respuesta va a ser negativa. Entonces, más allá del pedido, ¿prepara Recalde o se da la movida de Fernando Cardoso y Hugo Fernández? Yo creo que Federico va a utilizar al sub-19 en este partido el retorno de Bruno Recalde, el extremo por el sector izquierdo. De hecho, él, justamente para aquel partido General Caballero Olimpia, aquel histórico encuentro donde Olimpia perdía 2-0 y termina ganando 3-2, ya estaba para tener minutos Bruno Recalde. Fue a la banca de expectativa, no tuvo la posibilidad porque el técnico Cáceres tuvo que realizar maniobras, casi Olimpia pierde aquel partido, entonces metió un golpe duro Julio Cáceres y no le tocó al chico Recalde ingresar en ese partido, pero esta vez es candidato para arrancar, y de esa manera Fernando Cardoso se corre por derecha, Recalde va por el sector izquierdo, y me queda una pequeña duda, Federico. Richard con Marcos Gómez, o podría tener la chance Víctor Sebastián Quintana. Consultaba este aspecto y me decían que al estar Bruno Recalde ya cumple con el reglamento y que el mediocampo sería Richard Ortiz y Marcos Gómez. Pero Johnny, si juega Víctor Sebastián Quintana es porque no va a jugar Recalde. Exactamente. Claro, o sea, no creo que Olimpia coloque a los dos sub-19. Más le contamos a la gente que no es que duplicás la acumulación de minutos. Sí. ¿Y vos crees que es más factible lo de Quintana o lo de Recalde? No, yo creo que más factible lo de Recalde, teniendo en cuenta, Daniel, que ya jugó en ese puesto, es un lugar donde uno no necesita mucha protección, él puede jugar tranquilamente en su puesto habitual. Ya jugó, y jugó muy bien ante Tacuarí. Si bien contra Guaireña, por ejemplo, le costó muchísimo desarrollar su juego en ese sector izquierdo. De hecho, al comenzar el segundo tiempo, eres cambiado, pero esta vez me parece que el técnico, más aún cuando Gómez recuperó su nivel, fue convocado a la selección nacional, jugó muy bien el clásico, entonces me parece que no hay por qué tocar ese medio campo con Richard y con Marcos Gómez. Johnny, ¿y Recalde no sabe o no puede jugar con el perfil cambiado por derecha? Digo esto porque vos hacías el movimiento de entra Recalde y Fernando Cardoso pasaría a jugar por derecha y Cardoso por izquierda es quien marca la diferencia. No, Dani, no. No puede jugar. No, me estoy acordando cómo resolvió de derecha la otra vez. No, pero el perfil cambiado para meterse y darle a Otálvaro no hay posibilidad. Y yo lo descarto. Porque él debuta en primera división. Por eso, él no jugó uno de estos primeros partidos de poca exposición con el perfil cambiado. Contra Sol. Sí. Contra Sol. Él debutó contra Sol. Por eso pregunto. O sea, ¿Qué tal pero no le fue bien. No le fue bien, Federico, pero también hay que decir, en ese partido a Olimpia no le fue bien. Claro, porque contra Ameliano, Olimpia no jugó bien, no eso es lo que él no jugó bien. Claro, él erró algo así muy para él, digamos, es la pieza más... O sea, a la que menos le puede pedir ese andamiaje, ¿verdad? Porque está jugando sus primeros partidos. Pero yo me acuerdo que ustedes dijeron que contra el partido que ustedes hacen contra Sol, debut. ¿El debut de él es contra Sol o contra Tacuarí? No, contra Tacuarí juega su segundo partido. Claro, hay un partido que hablaron muy bien, que jugó bien. Contra Tacuarí. Bueno, contra Tacuarí, ahí está. Y no, yo te decía, Johnny, porque vos hacías el movimiento y yo, o sea, ese es el famoso
ya arrancamos con la premisa de que se juega por el reglamento, pero si para otra vez con el reglamento saca de un puesto a alguien que rinde mucho mejor, porque me parece que no está en duda que Cardoso por izquierda siempre ha marcado la diferencia, hasta el punto que es uno de los convocados por Guillermo al microciclo. A la izquierda, claro. Y como que por derecha no es que juega mal, pero no ha marcado la diferencia. Entonces, si vos me decís, entra Recalde por izquierda, donde jugó bien contra Tacuaro, jugó mal contra Meliano, por eso te preguntaba, ya que Recalde tiene más opciones que Quintana, porque además a Quintana le perjudica la zona, o sea, una zona mucho más crítica, importante, neurálgica para el peso de un partido. Si no podría también estar la opción de que dejarlo a Cardoso en su puesto y que sea Recalde el que vaya ganando minutos, o ahí dice Julio, no, voy a dar mucha ventaja a la hora del retorno, porque en realidad se piensa mucho también en cuando el equipo no tiene la pelota, cuando se habla de los jugadores juveniles. El tema es que Daniel Olimpia no tiene alguien del puesto de volante por derecha o extremo por derecha, porque si no juega Recalde, vamos a suponer el técnico dice, no, esta vez no voy a utilizar desde el principio del sub-19, ¿quién ingresa? Hugo Fernández, que juegue por, tendrá que él o jugar por derecha o por izquierda. Fíjate Johnny, la importancia, más allá de que ya que acá estamos hablando, Alejandro Silva en algún momento era Judas Kai, después el Ale de la gente, o sea, dependiendo del partido. Pero Olimpia no tiene a otro volante diestro, por eso lo de Fernando Cardoso, o sea, que es el dueño de la izquierda, pero es el que siempre pasa a jugar por derecha. Hay un partido en esa búsqueda que tenía Olimpia, creo que todavía estaba en la Copa, que Cardoso jugó a la derecha y no jugó bien. En Paraguay me acuerdo. No sé si estaba como suplente, incluso entró para jugar por la derecha. Me acuerdo bien porque tengo una imagen ahí cerca del banco perdiendo una pelota y que habíamos hablado que no estuvo bien a la derecha. Esa rareza, ¿verdad? Como decir, siempre perfil cambiado para Cardoso. Fíjate que estamos hablando de Hugo Fernández. O sea, Hugo Fernández es el que más jugó allí cuando Alejandro Silva era cambiado o tenía que salir. En la apertura, Peta Brizuela era su suplente. O sea, es un puesto donde Olimpia no tiene. No está bien cubierto, claro. Digo, en otro momento Hugo Quintana, que con Orteman jugaba más como 8 también. Jugó la Copa Libertadores ahí con Orteman. Sí. Aquel partido contra Táchira, el 6-2, pero es un puesto donde no hay demasiado. Por eso creo que también Julio recurre más a lo de Fernando Cardoso, porque por izquierda lo tenía Hugo Fernández. Es raro eso, ¿no? Porque tiene Olimpia, se convirtió en una máquina de volantes centrales, entre los más jóvenes, y los veteranos, Orsuza, William Candia. En un momento tenía Zárate también, Quintana, Gómez. Hay otro jugador que tuvo también en un momento. Hasta el punto que el tándem solía ser los laterales derechos. ¿Cuántas veces era Salazar y Otálvaro para que salga Silva? Claro, o sea, como que hace rato Olimpia no está sacando a ese volante diestro que pueda jugar por la raya como 8. Después está aquel jugador que tenía problemas auditivos, Johnny. Peralta puede ser. Peralta. ¿Qué pasó con él? Gustavo Peralta sigue en el plantel. Pero él es más bien... Me parece que increíble, pero me parece que antes Julio metía mucho más mano con juveniles que ahora que hay sub-19. Es como que antes aparecía más en determinados partidos y ahora apareció los mismos apellidos 2 veces, ¿verdad? O sea, aquella no había régimen, sí había unos partidos para que arranquen, pero ahora que hay fueron Recalde y Quintana. Y Aarón, hasta ahora. Y Aarón Páez. ¿Cuál partido fue? Para uno. Y el contra Guaireña. Yo hago memoria... Páez fue el que debutó, el delantero. Claro, contra Guaraní Quintana, contra Guaireña Aarón y contra Meliano Recalde. Digo los 3 partidos en para uno, y Recalde había jugado contra Tacuarembó, recordando que fecha 2 y fecha 6, Libertad y Cerro respectivamente, Julio ni al banco llevó al sub-19. Exactamente, claro, un primer tiempo había sido lo de... El único que superó... Tuco había jugado un puesto de Ale, no, por eso. Pero no quiere, se nota, porque entre los dos más un poquito más ordenados para jugar en mitad de cancha hacia adelante, Salazar y Otávaro, con la energía que tiene desde atrás. Ese tándem solamente es para cerrar partidos o de urgencia o de emergencia, no para arrancar un encuentro. Y la única vez que el juvenil del Olimpia superó el entretiempo fue Bruno Recalde contra Tacuarembó, ¿verdad? Sí. Y después, cuando estaba jugando bien, lo sacan y ahí Julio argumentó el tema del cansancio. Medio
pero bueno, no le ha encontrado la vuelta, por lo menos con el tema del juvenil. Y yo te hacía la consulta porque a mí también me llama la atención, como que hay puestos, o sea, en la saga, como que en la zona central tiene mucho, zagueros, volantes, el tema hasta de los delanteros, entre Totalmente. Walter, Paiva, Brian, Derlis, Sí. pero que como por la banda ahí tenía un diestro jugando por la zurda. A donde flaquea, manda un central a jugar como lateral si no está Torres que amarra. Así el tema. Entonces, Johnny, nada definido todavía hoy que es jueves. Exactamente, Federico. Otro que también podría jugar en ese puesto es Alex Franco. Ya debutó en primera división, jugó también por Copa Paraguay, ingresando en el puesto de volante por derecha, justamente por Alex Silva, y me parece que en algún momento podría sustituir a Alejandro Silva, pero ya pasó la edad necesaria para cumplir con el reglamento Alex Franco. Entonces, esperar simplemente. Me parece que la zona defensiva no se va a tocar. Muy buenos partidos de Saúl, de Mateo, de Tito Torres, que a pesar de su inactividad entró muy bien en el clásico. El caso de Otálvaro también. Tucu Salazar seguramente ya será tenido en cuenta si es que supera totalmente la elección para este partido en Carendil. Y después adelante, gran partido de Derlis, la figura del encuentro, y también el caso de Brian Montenegro, que se va a mantener en el equipo titular. Bueno, el resto todo entonces por confirmarse, pero sin sorpresas. ¿Está, Johnny, algo más? Permitime, Federico, el caso de las entradas para el partido en Carendil, en el este del país, está la pizzería. ¿Puedo decir el nombre del negocio, Federico? Dale. El Mallorquín, por ejemplo, General Store. Este es el local de General Caballero, librería Tania Belén, Recalde Ester y Chamo Sport. Allí puede ir el hincha de General Caballero y también el hincha de Olimpia para comprar su entrada en el este del país. Está en La Rotonda, Centro, Área 1, kilómetro 7. Y aquí en Asunción, en Villamorra, en la tienda de la O también, 90.000 guaraníes, preferencia platea 60.000 y iraderías 30.000, 8.000 boletos para ese partido el próximo sábado, 16 horas en el Estadio Carendil, el partido General Caballero Olimpia. Bueno, está un partido diferente de aquel, como decimos, porque aquel era para no perder pisada a Libertad y Cerro Porteño, que estaban peleando el campeonato, y estaba el tema, por supuesto, también de lo que tiene que ver con lo que había pasado en ese partido, donde era un equipo mixto, porque estaba en auge la disputa de la Copa Libertadores. Ahora la Olimpia viene de ganar un clásico a pelear definitivamente el campeonato como único frente de batalla. Entonces, si aquella vez hubo mucha gente, ahora más, Johnny, Sí, aquel partido, Federico, fue con Gastón Olveira, Sergio Otálvaro, Luis Charte, Saúl Salcedo, Mateo Gamarra, Fernando Cardoso, Richard Ortiz, Hugo Quintana, Jorge Recalde, Guillermo Paiva y Walter González. Después Julio Cáceres, lo metió a Iván Torres, lo metió a Alejandro Silva y lo metió a Derlis. Hizo una revolución. Ale Silva era el famoso que una señora le alentó del banderín del córner, ¿verdad? Que después Ale Silva fue a regalarle su camiseta. Exactamente, sí, señor. Había ingresado por el Pollo Recalde, Iván Torres por Fernando Cardoso y Derlis había ingresado por Hugo Quintana. Jugó con línea de 3, con Zárate, Salcedo, Mateo, Otálvaro por derecha y Tito Torres por el sector izquierdo, y termina ganando 3-2. Bueno, está Johnny, aquel recuerdo, Perfecto. sí, 2-0 perdida, termina ganando 3-2, creo que Marabel hace un golazo, y después falla uno que era muy accesible para marcar, pero fue muy lindo partido. Cerramos, Johnny, por ahora. Perfecto, Federico, hasta cualquier momento. 12:27, en instante vamos a Cerro. Ariel tiene cosas de contar de Cerro, de Carendí también, Ariel. ¿Cuál? Cosas de contar de Cerro, de Carendí. También, sí. Pero vos te llamaste a perfil bajo ahora, Ariel. Mirá, no puedes así. Te estoy mirando así en los ojos, pero interactuando. Parece que el sábado arrancó con una editorial y después. Estoy escuchando. O al sostenerle allí para el ida y vuelta constante ahí. Yo sé que no tengo la empatía para la discusión como cuando se llama la discusión de redactores, ¿verdad? Pero es un provocador nato. Sí, bueno. El contraste. No te voy a provocar, no te voy a hacer señas tampoco, ¿verdad? Pero adentro, arriba. Bueno, la gente allí está muy blandito, dice.
No, que no está, Ariel, no quiere de Buenos Aires, mira, los oyentes de Buenos Aires tienen esa percepción, como diría un amigo. ¿Por qué no juega todavía Mati Almeida? Y ese es el famoso ¿por qué no juega todavía? Como ayer le decía, ayer preguntaba por los africanos de Cerro. Cada vez que Cerro anda mal, los muchachos te preguntan, ¿por qué no juegan los africanos de Cerro Porteño? O te preguntan por cuánto falta para que Mateus vuelva. Yo te iba a decir, mira, Mateus cumple su sanción el próximo mes. En todos estos meses, nadie preguntó por Mateus. ¿Y ahora en la semana? ¿Y por qué? Porque, bueno, Cerro está mal. Y cuando jugaba, despertaba, pero crítica de todos los sectores. Pero el tipo corría. Sí. O sea, esa es una época donde Cerro jugaba tan bien, que las corridas de Mateo desentonaban. A veces sin sentido. Hoy Cerro, por el momento parece estar atornillada que una corrida de Mateo va a sacudir. Es el famoso cuando las cosas no caminan, el que no está es el mejor. No, claro. Y si vos decís que entre Mateo en B aquí, no. Sí, te van a aplaudir. Te vamos a pelota ahí ya que, ¿cómo es? Pelota larga de Patiño. Claro. De la derecha hacia la izquierda, que te pique y como el rayo. No, van a decir. Y bueno, en otros países es así, igual que acá, ¿verdad? El fútbol. Que el tema del que no está. El exitismo tan marcado de pasar del insulto a la gloria y de la gloria al insulto, ¿verdad? Sí. Es fuerte. Pues yo te diría inclusive... Lo de Messi en Argentina, por ejemplo, que le trataban de antipatriota y todo con lo que era el tipo y después le pidieron perdón cuando renunció a la selección que perdió la final con Chile. ¿Sabes cuál es la diferencia? Voy a lo más alto. Después tendríamos que ir a lo más chiquito, lo más casero. ¿Sabes cuál es la diferencia, Federico, que yo veo? Que, por ejemplo, y ahora voy a poner, por ejemplo, en Europa... Sí hay no todos, pero sí hay eventualmente investigaciones donde se descubren a los que acosan con el tema virtual. Te pongo un ejemplo. Eso está bien, claro, sí. no, porque y vos sabés que muchas veces inclusive descubren que son menores. O viste que esto está también muchos no van ¿cómo es? El tema del teclado, no van a la cancha. Entonces, ese es su campo donde demasiado quieren demostrar que son más hinchas, más ultras y ni siquiera van a la cancha, ¿verdad? Entonces como que allí. Y eventualmente, en Europa, donde el tema del racismo, el tema de alguna que otra amenaza puede tener derivaciones, vos haces el tema del IP y buscás, y el famoso había sido que era un pendejo de 15 años, 14 años, y la última fue, viste, creo que viralizaron, el defensor que le hizo entrar a Darwin Núñez. Claro, fue escándalo, sí. Y vos sabés que, bueno, el neutral le dijo, miraban por Darwin, además uruguayo, ¿sabés cuántas veces habrá tenido ese tipo de acoso? Pero vos sabés que la familia del defensor denunció que en sus cuentas los hinchas del Liverpool, claro. Lo amenazaron de muerte, claro, o sea, voy nomás que, ahora, ellos tienen las herramientas que si quieren, hacen la investigación y allá no van a joder. O sea, el tema del exitismo uno entiende y no es una exclusividad de Paraguay. Y allá también entienden que dicen, y hay mucho que el famoso el contenido, pero después el famoso descubren que era o el tema de uno que maneja 2, 3, 4 cuentas y después se equivocó en esta, dijo una cosa en pero esa. Acá en Paraguay el tema del exitismo, el hincha opina, la sesión que solemos pasar en la STV, es el fiel reflejo de los momentos. Vos ves inclusive a la misma persona que te sale, somos el Barcelona, te dice que fue una victoria, somos el Barcelona, cómo jugamos, te esperamos fulano. Al siguiente partido pierde y esa misma persona parece que es lo peor porque son menos los hinchas acá, ¿verdad? Sí. Entonces te da cuenta. Vos recién dijiste cómo estaba la cancha de Boca ayer, ¿verdad? Sí. Porque era una reacción lo de River. Y son dos equipos que no están ni siquiera en la... No están en la pelea todavía. No, están en la mitad. Están queriendo 7 mundos. No, acá Junior se acordó lo de San Lorenzo de Almagro, sí, la otra vez llenó contra Talleres su cancha, un día de semana a la tarde. Y los hinchas van enojados, pero van igual. Estamos con Nito Vera. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo le va? Hola, Federico, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo, con gran audiencia y con los compañeros de la mesa. Bien, ingeniero. Fueron expulsados Nery Vareiro y Iván Valdés con roja directa. ¿Ustedes pidieron levantar las sanciones? Presentamos ayer la nota antes de la reunión del tribunal, pero no va a correr. Ya tengo información de que no va a correr eso.
O sea, presentaron la nota, pero ustedes ya saben cuál va a ser el resultado. No hay expectativa ahí. Suspendido Neri Valero por 3 partidos y Iván Valdés por 2 partidos. A la pucha, ¿y qué hizo Neri tan reincidente? No, Neri es capitán de equipo. Capitán. Sí, capitán de equipo. ¿Puedo sacar la jugada? ¿Vos viste, Ariel? Claro, yo estaba transmitiendo. No, pues habla, por favor. El tema es que y con Fabio hicimos el partido, da la sensación que él no tiene la intención de impactar contra el rival y justo le agarra a Diego Martínez en la parte del talón de Aquiles y un poquito más arriba. Pero viendo, parecía ser que él no tuviera la opción de pisar otro lado, ingeniero. Así es. Lo que pasa es que antes de la jugada, él recibe también un codo de Martínez. También, ¿verdad? ¿cierto? Y ahí él pierde la vista, no consigue ver, y como vos viendo decís, el pie de apoyo que es el derecho, hace directamente, le pisa a Martínez, ¿verdad? Pero se nota que no es profeso lo que hace, ¿verdad? Y el árbitro fue César Rolón, que debutó. Y probablemente, como estaba en el VAR, uno de mayor experiencia, porque por los gestos que hacía el árbitro es como que no estaba convencido de la información que le llegaba de la cabina, pero al ser muy primerizo me parece que primó lo del VAR. Y probablemente. Y en la segunda expulsión, fíjate vos de que no hubo ni VAR, y ahí también nosotros reclamamos el hecho de que Iván Valdés, es cierto que levanta la pierna, pero él dobla la pierna y el impacto lo hace con la rodilla, no con la pierna, ¿verdad? Pero ahí no hubo VAR, pero no corrió, no surtió efecto. Son jugadores muy fundamentales para nosotros, justo en los partidos más importantes. Ahora tenemos un partido de 9 puntos, por así decirlo, con 12 de octubre, posteriormente Sol, ¿verdad? Sí. Y bueno, antes era partido 6 puntos, ahora ya de 9, ¿verdad? Ahora ya es de 9, sí, indudablemente, porque se juegan muchas cosas, ¿verdad? Entonces, pero vamos a preparar el equipo, vamos a reponernos de esto, vamos a reemplazar en la forma que se pueda. El profesor Iván ya debe tener los reemplazantes de los mismos, ¿verdad? Lastimosamente sucede en un momento en donde Iván Valdés estaba con un crecimiento deportivo muy importante, y lo mismo con Neri Vareiro, que es nuestro capitán y el que maneja la defensa, ¿no? Vos pensás, ingeniero, que, a ver, voy a decir lo que yo pienso. Yo pienso que en el promedio uno se va antes y el segundo que desciende se va en la última fecha. Sí. Es la tendencia, estoy viendo, ¿verdad? Esa es la tendencia, Federico. Uno puede ir mucho antes ya. Puede ir mucho antes. Fíjate vos que en esta fecha hay partidos muy ligados al tema del descenso. El nuestro con 12 de octubre, el de Ameliano con Resistencia y el de General con Olimpia, ¿verdad? En donde están involucrados todos los clubes que más o menos tienen. Diría también Resistencia Oereña, solamente que, Oereña Sol, pero Sol tiene un poquito más de respiro. Sol le vino bien que ganó, porque también estaba acercándose, pero ustedes, por ejemplo, la otra vez, si le ganaban a Resistencia, se ponían a un punto nomás en la tabla de promedio. Sí, de Resistencia a un punto nos poníamos. Y superábamos a 12 y nos acercábamos a Sol probablemente, ¿verdad? Entonces, por eso los partidos, un partido que vos ganás, un partido que vos perdés, suma mucho en el caso de los que recién ascendimos. Y los que dividen por 3 también, pero un poco la diferencia es menor, ¿verdad? Cuando ganan no suben mucho y cuando pierden también, ¿no? Y Ameliano estaban los símbolos de lucha, de vida. Sí, Ameliano es un equipo peleador, luchador. Fíjate vos de que desde que inició, antes del término de la primera rueda, ellos ganaron un partido fundamental y después hicieron 2 partidos seguidos, le ganaron a Libertad, nos ganaron a nosotros, ¿verdad? Después quedó un poquito estancado, pero ahora volvió a ganar. Para mí un partido que era trascendental, el de General Caballero, ¿verdad? Se puso a un punto en el acumulativo de nosotros y de General Caballero. ¿Y ustedes tienen como rivales directos cuáles más ahora? Bueno, tienen este partido contra Ameliano, ¿ya jugaron los dos o no? Sí, ya jugamos. Nosotros de rival directo nos sobraría 12 en esta fecha y te diría que en la próxima Sol. Después Ameliano y General Caballero, no, a General Caballero le ganaron los dos. Sí, nosotros le ganamos a General Caballero, Ameliano también ya le ganó a General. Ameliano después de este partido con Resistencia juega contra 12 de octubre. Bueno, está lindo el tema.
Sí, está peleado, está abajo. Claro, porque estos partidos pues eran muy de perfil bajo en la primera, en la apertura, ¿verdad? Pues llevaban poco público, pero ahora, desde el punto de vista de puntaje, para el que le gusta mirar fútbol, son muy importantes ya. Ustedes juegan contra 12 de octubre, ¿a dónde juegan? En cancha 12 el sábado. El sábado, está bien. Y nosotros jugamos sobre resultados ya, porque vamos a conocer el resultado de Resistencia Meliano, que juegan mañana, y antes de nuestro partido juega General Olimpia. ¿Y está bien que le pongan árbitro debutante o no? ¿Y qué vos pensás, Federico? Y decime vos, yo pienso que no. Para mí no. Para mí no es. No, por eso. Son partidos muy importantes. Porque fíjate que sí lo de la intermedia que están peleando, y intermedia, piden árbitros de experiencia que están en la intermedia, ustedes están peleando por no ir a la intermedia, podrían pedir también. Sí, claro. Lo que pasa es que nosotros confiamos en el departamento de árbitros de que nos van a enviar los mejores árbitros, ¿verdad? Y apareció este señor estuvo dirigiendo hasta hace unos 15 días en intermedia, ¿verdad? Y con muchos problemas. Y no sé ahora por qué dirige en primera, fueron 2 los que subieron. Está Rolón y había otro también que debutó. No recuerdo en qué partido pero estaba debutando. Espérate decir. Zacarías creo que. A ver. ¿Y ahora ya saben el árbitro del sábado o no? Mañana recién. No, todavía no tengo yo información de eso. Lo que tengo información es que mañana tenemos reunión divisional a las 12:30. Mañana, ¿sabéis que hay algunos que van a pedir postergar su juego cuando esté jugando? O sea, cuando regrese Paraguay de México. De México. Por el tema del desgaste de los jugadores y compañía. Si cumplen con los 3 jugadores que se tienen en la selección, ellos están en el derecho de pedir la postergación. Pero por más que el partido, porque en México, Paraguay juegan en 3 semanas y las fechas son fines de semana, no hay un obstáculo ahí. No, el Paraguay juega el miércoles 31, sí. Estaría de vuelta el jueves, viernes más tarde. Y bueno, y lo que pedían no jugar sería la fecha después del regreso de Paraguay, ese fin de semana. Sí, pero se puede programar, Federico. Para lunes. De tal forma que se jueguen los equipos que no tienen jugadores en la selección, empiecen a jugar sábado y domingo y dejar al lunes los que tienen afectados jugadores a la selección, ¿verdad? Claro, eso es lo que decíamos con Dani. O sea, no hay un impedimento. Si la idea de la divisional es que se juegue ese fin de semana, la 9ª fecha, después del partido de Paraguay en Atlanta, aunque estemos hablando de equipos que tengan 3 o más convocados, no tienen argumento para decir no queremos jugar, salvo que haya un acuerdo o una voluntad política, pero desde el reglamento no hay impedimento. ¿Se cortó? Pero creo que un poco era... Sí, está bien, ya está bien, hemos hablado bien. Le despedí allí si no sale más de contacto con Vera, el ingeniero Vera. Pero fíjate, presidente Tacuasí, Dani. A veces como cuesta, porque primero te quería decir que sí, que es lo que tienen 3, claro. Y vos le tuviste no, pero... Porque está en el medio, pues. No, claro. Otra cosa es para la fecha FIFA de septiembre, porque fecha FIFA se juega jueves y martes. Claro. Entonces vos tenés ese fin de semana afuera del jugador. O sea, entonces, como primero te dice, y vos sí, y al final otra vez te da razón para decir, sí movemos. Y dicho esto, todo pinta que ese lunes, por ejemplo, haya... Ahí está, decirle a Nito. ¿Está, ingeniero? Ingeniero, ¿escuchaste? Sí, te escucho. No te escuché, Dani. A ver, porque se cortó. No, que no hay impedimento, no hay base del reglamento para que los clubes, aunque tengan 3 jugadores o más, pidan postergar, porque ya van a estar acá y creo que la única restricción es el tema de las 60 horas. Sí, por eso digo, de que eventualmente los que tengan 3 o más jugadores, eventualmente se puede programar para el lunes, ¿verdad? Claro. Porque esta fecha, si ustedes recuerdan al inicio, era una fecha de adelanto y se suspendió la adelanto. No, pero esa no es la que se va a jugar en septiembre. No, la 7ª fecha era una fecha de adelanto. Y en una reunión nosotros decidimos suspender el adelanto, jugar un fin de semana
Sí. Esta que estamos jugando ahora, que vamos a jugar que mañana empieza, ¿verdad? Y el de septiembre también está estipulado que se va a jugar el torneo, ¿o no? Sí, está estipulado que se va a jugar el torneo ya no para. ¿Ustedes tienen semanas libres porque se habló de no, hay que postergar porque justo Olimpia va a Ciudad del Este contra el 12, hay Cerro Libertad, además de los otros partidos, pero entre Copa Paraguay y los adelantos todavía quedan semanas libres? Sí, o sea, nosotros ya el calendario ya lo tenemos más todo hecho, ¿verdad? Los adelantos que faltan, que son, en principio habían 5 adelantos en esta clausura, quedaron en 4, sí. Ya jugamos 1, sobran 3. Esos no van a coincidir con la Copa Paraguay, o sea, no van a tener incidencia en el momento que se juegue en la Copa Paraguay. La Copa Paraguay se juega cuando no hay adelantos o cuando dentro de 15 días recién haya adelantos. No, por eso, o sea, no hay, ya en el calendario no tienen una semana libre. No, ya no, Dani. ¿Viste? No. Por eso decía. No. ¿Y mañana qué programan, ingeniero? ¿La octava, novena? La octava y la novena, sí. La octava y la novena. Y la novena es la del, o sea, justamente son las 2 fechas, pre y post Paraguay-México. Así mismo, pre y post. O sea, en el pre le van a hacer jugar bien temprano, viernes y sábado, a los que más jugadores van a tener, y en la novena le van a hacer jugar bien tarde. Esa sería la fórmula ideal, ¿verdad? Esa sería la fórmula ideal. Okay. Pero no sé... Libertad Cerro Porteño, Dani, a las 21 el lunes. Y Olimpia de Ciudad del Este... Olimpia contra 12 de octubre, 19 horas. Ayer algunos oyentes te decían, si vas el lunes que sea tarde. Claro, el lunes anoche, que sea después de las 4 de la tarde. Después te van a decir que el partido de Ciudad del Este sea tarde porque... Es de las 21. Sí. Pero ahora después el transporte ya complicado. Bueno, está ingeniero, entonces mañana, divisional, ustedes ya saben que no se va a levantar la sanción a los jugadores, a Iván y a Vareiro. Acá nos envió a Johnny también, Johnny González, lo de Zacarías, Yediría Zacarías y Aldo Quiñones, los otros árbitros. ¿Qué decía Ariel? No, ¿y para qué presentó el ingeniero la nota si sabían para sentar un precedente? Que tener efecto. ¿Y qué gana con el precedente? ¿Presión o para una próxima? Nosotros presentamos la nota y sabíamos que el tribunal se reunía ese día, ¿verdad? Pero la información que yo tengo es una información que la conseguí por otro lado, ¿verdad? Nosotros pensábamos de que, porque pusimos como antecedente el caso de Fariña, ¿verdad? Podíamos conseguir por lo menos uno, pero no todavía no salió la resolución, pero nosotros ya sabemos de que son 3 partidos y 2 partidos. Que estaba previsto, pero sabíamos que si no corría la nota, la suspensión de los mismos ya está indicada, porque uno capitán va a ser 3 y el otro porque roja directa va a ser 2, ¿verdad? Ok. Bueno, lo último, porque ya una inquietud personal, estamos hablando la otra vez con los compañeros. ¿No supiste más nada de Francisco Campo? ¿Cómo anda él? Mira, yo con Francisco Campo hablé hace aproximadamente, serían 3 o 4 meses. Está bien de salud, está bastante bien. Anda con unos, tiene alguna inversión que está haciendo en Portugal, creo que compró un equipo de la 3ª división. Ah, la pucha. En donde su hijo está encargado del mismo, ¿verdad? Es más o menos lo que yo conozco. Nosotros tenemos un grupo de exjugadores de Tacuarí en la época de Ocampo, donde también entramos con Jorge. Y ahí más o menos nos enteramos de que él también forma parte del grupo. Y nos enteramos de que él está haciendo ese trabajo por allá, ¿verdad? Está haciendo ese trabajo. Ahora, no sé si es 3ª división, si es un club amateur, te mentiría en eso, ¿verdad? Claro. Pero lo que sí es que está bien de salud, que es lo que a nosotros más nos importaba, porque tuvo un problema muy serio en la época del COVID, ¿verdad? Que estuvo en terapia casi 15 días, se recuperó de eso y está bastante bien. Bueno, ya estamos hablando de eso, lo último, porque también estuvo por Tacuarí y dejó un gran recuerdo lo de Huguito Luzardi, ¿no? Bueno, ayer fue Bienveniste, sí. Antes de ayer hubo Luzardi, una semana donde 2 jugadores, como yo decía, lo de Bienveniste más para lo que fuimos noventosos, lo de Luzardi ya mucho más adelante. Sí, Bienveniste fue técnico nuestro en las divisiones inferiores también en la época de Ocampo. Ah, mira vos. Sí, nosotros también estuvimos participando y ayudando, en el caso de Luzardi también. Los jugadores mismos hicieron una colecta, fueron a participar de
lo que hizo Fudel para un campeonato que se había hecho, donde se recaudó una buena cantidad de dinero para ayudarle. O sea, pues se participó activamente con el tema de los Sardi. Y lo de Bienvenido, lastimosamente, fue muy rápido y ya no supimos, ¿verdad? Creo que fue un accidente del corazón que tuvo, ¿verdad? De repente falleció. Gracias, ingeniero, por el tiempo, ¿eh? Un gran abrazo para ustedes, saludos a la mesa y que estén todos bien, gracias. Oye, Tonito, la mañana entonces, octava, novena. Para ponerle nombre a los partidos de los tres, ¿verdad? La octava, Cerro visita a Mallorquín. Olimpia recibe a Resistencia y Libertad recibe a Guaraní. Eso me suena todo, Dani, entre viernes y sábado. Claro, esos tres partidos indefectiblemente se van a jugar entre viernes y sábado. Ninguno se va a jugar domingo. Y la novena tiene Cerro Libertad y 12 de octubre Olimpia, en principio en Ciudad del Este. Cerro Libertad en cancha de Cerro, ¿eh? Sí. Ajá. Y estos dos partidos pintan para jugarse el lunes. Totalmente de acuerdo. Salvo que alguien diga, no, domingo ya no creo, ¿verdad? Pero estos son los partidos como que en la novena fecha, al haber un cruce directo, Cerro Libertad, son dos los partidos. Yo creo que ya está, ¿verdad? O sea, Cerro General Caballero en Mallorquín, Olimpia Resistencia y Libertad Guaraní. Puedes tirar dos el viernes, uno el sábado. Y lo de la novena fecha, el Cerro Libertad y 12 Olimpia. Si vos decís, no, pues nosotros tenemos que ir hasta Ciudad del Este, bueno, vos el lunes segunda hora, el otro lunes primera hora, pero yo creo que, o sea, eso de suspender... Ese es el punto, entonces va a tener que moverse la Copa Paraguay. Porque la Copa Paraguay está el partido entre Olimpia y Libertad para el 7 u 8 de septiembre. Y los dos van a jugar lunes. Ese lunes va a ser ya... Jueves primero, viernes 2, sábado 3, 5 de septiembre ya va a ser. Entonces se va a tener que mover la Copa Paraguay, y decía que no tenía... por eso la vez pasada cuando decían, no, esto hay que... No, vos ya tenés el calendario, no, Pero que se corra un fin de semana más. No, pero eso ya es... A pesar de lo que ayer dijo Robert, ¿verdad? No hay lista, no hay... No, pero él va a tener el congreso de FIFA que va a tener que ir. Aparte ya sé, y vos dijiste que hay lista, ¿no? Había lista de Atlanta, sí, Guayaquil, Córdoba... Atlanta, Guayaquil, hay varias listas, hermano. Hay tipo los colegios cuando preparan su viaje de fin de curso, ¿viste? Hay uno con a Camboriú, otro a Bariloche, los que más tienen plata van a Estados Unidos, a Disney. ¿Qué pasó en Librado Ascona? Qué buena pregunta. No está en el ascenso Librado Ascona, no. Yo lo último que recuerdo es River. Puede ser, sí, en el ascenso. Los equipos no están obligados a prestar a su jugador a la selección. Los otros equipos acá, sí. Porque hay un pacto ya que se hizo hace bastante tiempo. Incluso ustedes saben que el jugador que demanda al club no puede ir a la selección. Claro. Eso está firmado y guardado en un cajón. Ese es para si son un club que no son de la federación correspondiente. Por eso. La subasta de la cancha General Díaz, sí, 26 de agosto. ¿Cómo es? Daniel Rasle. Hay varios que aparecieron ahí en la lista de... Pero Rasle que figura en Aldo el Maíz documento. Aldo Maíz, 20% de porcentaje impago. $80,000. Y parece que no tiene retorno, ¿eh? Sí, o sea, lo de Aldo es de 80,000. Y si es el 20%... No, pasó a Defensa y Justicia. Eso quiere decir que costó 400,000. Así mismo. Y él pertenece todavía a Defensa y Justicia, Aldo Maíz. Y me parece que ya no tiene retorno esto. Después hay una... ¿Te acuerdas cuando hablamos con un dirigente que... Él decía que le enviaron más jugadores sin dinero? ¿Te acuerdas? Vicepresidente de General Díaz. Sí. Le preguntamos, ¿y este? Porque no tenía plata para pagar. Y este, no, él se fue a préstamo sin cargo. Y todos iban sin cargo. Y Borja, ¿te acuerdas? Una vez apareció Borja. Argentino. Borja apareció $1,000,000 argentinos junior y nunca cobró. Supuestamente, ¿verdad? Pero los Prietos que fueron a Godoy Cruz y compañía, decía que iban... Qué manejo, Qué manejo y qué final se viene, Además, estamos hablando del equipo que... durante la pandemia sus jugadores, pobrecitos, tuvieron que recurrir a cualquier cosa para sobrevivir. O sea, lo que pasa en General Díaz no sorprende para nada ahora, este final. Porque hubo evidentemente una muy mala administración y esto tiene todos los síntomas y los indicios que no sé, tiene que haber un milagro para que aparezca un montón de plata, porque estamos hablando de una deuda millonaria.
una alta No, suma. o sea, de forma desinteresada no va a aparecer ningún salvataje. Claro. Y si aparece, va a venir con condiciones, va a venir con... No, esto ya está. ¿Verdad? Y O sea, de mañana a noche. si antes estando en primera se lloraba miseria, ¿dónde está ahora General Díaz? En la B. Está en la B peleando los primeros puestos. Sin vender jugadores y compañeros. Está y un lindo predio, ¿no? Y su caso fue el que, por ejemplo, derivó la protesta de Linde contra Luqueño. ¿Cuál era? Lo de Pablo Mesa. ¿Cierto? Sí. ¿Cierto? O sea, que por una cuestión administrativa, si Luqueño hacía el tema de vos no tenés para pagarle, vamos a extender el préstamo. Y no hicieron eso, por eso Independiente le protestó. Y ahí hay 3 puntos vitales. Pero para conectar nomás un poco lo de General Díaz, triste, usted hablaba un poco de lo que significa y después la parte del valor económico en lo inmobiliario, ¿no? Acá cuando hablamos... $100,000 reclama Rasle, por ejemplo. 100.000. Sí. Como prestamista, ¿eh? Como prestamista. Yo pensé Sí. que yo en algún momento... No, condición prestamista. No, pero por eso, $100,000. Ayer, a través de Fabio, nos decía Jorge González que no quería hablar públicamente. También el abogado. Está a los 80.000, hay que sumar entonces. Si son 980, ¿cuántos dólares son? Un poquito más de ¿1 millón? Más de 100, más de 100.000 dólares. No, entonces está por ahí. Entonces, lo de Rally, lo de... 100.000 más un... Hay nombres, hay como 3-4 personas más en el... No, ustedes citaban lo de maíz también. En la orden de, ¿cómo se llama? De petición de remate. Pero cuando, por ejemplo, no sé, ahí la gente de tasación, Ariel, que está muy metido con el tema de inmuebles, de tierra, claro, de eso, pero ¿cuánto? 1 millón. Federico, vos estabas hablando de... 1.100.000 guaraníes, 1.100.000 millones de guaraníes, me dices. 1 millón no, 1.100 millones de guaraníes. Pero eso estamos hablando de 2 casos. 1.100 millones de guaraníes. Ahí ya son casi 150.000. Doctor Berino era el que dijo eso, Gerardo, dice el vicepresidente, exacto. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta? Ni siquiera te habló como cancha. El predio, el terreno allí en esa ubicación. Ese predio, hermano, entre la Ruta General Aquino, la aeronáutica. Ese predio puede hacer ¿qué puede hacer ahí, Ariel? Yo me imagino a varios que no tienen nada que ver con el fútbol, estarán preguntando ahí. Ahora que hay tantos constructores, ¿verdad? Que hay tantos servicios que ya aparecen un hipermercado. Pues sí, es otro serio, sí, otro está. No, la verdad que no sea otro, que voy a decir que otro 24 horas o otro para cargar combustible. Un Vigi gigante puede hacer también, ¿verdad? El primer gigante de Vigi, no, imagínate, pues. Pero está en un lugar privilegiado, sí. Del otro lado está el rapidito tan lindo, está lleno de aeropuerto, está el Hotel Borbón, estás a 15 minutos de la zona comercial, la primera, la de los shopping y compañía. No, un lugar hermoso es. Maravilloso, por eso 980 me parece una ganga, ¿verdad? Para aparecen el 2 tema personas del más remate. en la petición del orden de remate. ¿Quiénes son, Ariel? Y dice, el primero aparece es Daniel Rasle, el segundo Aldo Maíz, después se repiten 2 veces los nombres de Gregorio Daniel Acosta y Óscar Faustino Zamudio del Valle. Gregorio Daniel Acosta. Y no tiene nada que ver con el fútbol. No sabes. Pero son 4 personas. Bueno, o sea, no, te digo como Rasle y Maíz, sí, ¿verdad? claro. Que fueron jugadores de fútbol y entrenador, ¿verdad? Había alguien que después había sido que era jugador. No. Sí. Vamos nomás a dejar, Ariel, eso de no tiene nada que ver con el... A ver un poco. Abogado entabló una demanda contra el ministro Gregorio. Este es Daniel, me dijiste, En cuanto al nombre, Gregorio Daniel Acosta. a petición... Sí, Gregorio Daniel Acosta. Proveedor. Servicio empresarial. Hay un empresario acá que hizo cosas para el gobierno, se llama Gregorio Daniel Acosta. ¿Avaluación qué significaría? ¿Una suerte de cotización? Porque dice avaluación fiscal y base de venta 920.000.880.090. ¿Puede ser? Cerca de 1.000 millones el precio el valor del predio.
Sí. Tasado entonces en casi 1.000 millones de guaraníes. Gregorio Daniel Acosta. No. Espera, vos primero citaste una cifra. 920.000, perdón. Por 920.800. Pero mira, Estamos hablando más del millón de dólares. Gregorio Daniel Acosta está como... Acá estoy mirando, dice, en el transcurso de la mañana, la DNCP publicó que la empresa Gregorio Daniel Acosta Talavera fue adjudicada por un valor de total de 687.500.000 guaraníes. Consiguió ganar una licitación, locación de inmuebles. ¿Alguien que se dedica a eso? Gregorio Daniel Acosta. ¿Ellos figuran en condiciones que figuran, Ariel? A petición nomás dice acá. Una empresa... ¿Y la valoración, Ariel? ¿Cuánto dijiste que era la valoración? Del predio. Claro. Evaluación fiscal y base de la venta. 920.880.090, casi 10.000 millones de guaraníes. Evaluación fiscal es el valor fiscal que da catastro a la propiedad. Ok. ¿Y sí? Sirve de base para remate. Casi 10.000 millones Gracias, de guaraníes. doctor Codas. Entonces estamos hablando de... O sea, que ese predio vale más de 130 millones de dólares. No sé si yo escuché mal. 920.000 millones. 920.880.090. No sé si hay comito un cero o hay un cero, pero hago nomás la simple, ¿verdad? Estamos hablando de guaraníes. Ya sé, pero vos me decís 920.000, ¿verdad? No. 920.000. No, 920... No, está leyendo mal el número, me dice aquí, no. ¿Sí? No, espera. No, acá hay 920 millones. 9.000 millones y algo me dice acá. Alguien que sabe del tema. ¿Y más de millones de dólares? La cifra que me mostró Ariel es 920 millones. Pero es... ¿Sí? ínfima. Y esa fue la que apareció en el papel, él lo comentó. ¿O está mal? Pero que todo ese predio cuesta solamente 130 mil dólares. 920 millones dice en el papel. No, por eso. Acá me dice alguien que ese me parece que va. Acá alguien me dice que una persona que entiende, ¿sabes? 9.000 millones debe ser. Ese es un precio razonable, no 920 millones. Por eso. Sí. Porque no puede costar jamás ese lugar. 1.400.000 dólares me dice acá. Si es que le pone ese cero, pero... Y acá alguien escribe que... 1.300.000 dólares, dice. Llámele a quién. Ahí está leyendo mal los números. No, pero yo también leí 920. Parece que la transcripción ahí está mal, ¿eh? Primero yo leí No, el número está bien. ¿Viste? Por eso. Pero a ver, o sea, lo que te digo es que, a ver, el documento, salvo que hayan hecho Photoshop. Claro. Dice eso. 920.880.000 dice. Por eso, y está en el número valor y en inicial. letras. Parece que... la subasta arranca con 920 millones, dice Wilson. O sea, ese es el piso. Ajá. ¿Y hasta dónde puede ir? Si se ponen de acuerdo ahí para... Pero arranca en un piso muy bajo, ¿eh? Muy... A ver, para la jueza Claudia Domínguez, bueno, acá estamos, es casi 1.000, no 10.000. Ahora estamos ya en esta discusión tan tremenda. Sacamos de esto, Edgar, y de instante hablamos con una persona inesperada en el lugar de los hechos. Justamente lo que pasó en lo de Patiño ayer. Edgar, y después saludamos a Adrián Mellasay. Sí, dale. Lo más nuevo de Forestaque, Bronco Sport 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Llamata Perovilla para agendar tu test drive. Bronco Sport, creada para todoterreno. Llamata Perovilla al 021-603-100 para la previa o el after office, para ese chef que llevas dentro, para el cumpleaños de los más pequeños. Los panchos o pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o pizza, juega con todo. Campaña Yasabex. Bucalex, garganta irritada, tos seca, Yasabex, Bucalex, menta, cherry, miel, eucalipto para
con una nueva imagen y la calidad que ya sabes. Bucalex, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta con su médico. Es un producto de Laboratorios EMPA, división de Confarsaeca. Bucalex, cambio brusco de temperatura cuando salís al frío. Ya sabes, Bucalex. El poderoso antigripal Gripsil día y noche alivia los síntomas de la gripe como el dolor de cabeza, la fiebre, la congestión nasal y muchos otros. Gracias a su acción analgésica, antifebril, descongestiva y antialérgica, la gripe se rinde con Gripsil. Gripsil día y noche es de venta libre en farmacias. Lo mejor es de Kinfa. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas con un préstamo personal. Viajas a donde quieras ir. Grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la App Solar 24 horas tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. Redes sociales @Financiera Solar. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar, sí se puede. Bueno, gracias a toda la gente que está colaborando. En los remates, como el caso del General Díaz, se toma la evaluación fiscal, no el valor real. Por eso es muy bajo. Aquí una persona que entiende, aquí otra persona que entiende, me dice probablemente solo usan el valor fiscal y no de mercado, porque es una subasta oficial. Estamos con Adrián Belazay, locutor de La Roca en Pop, de muchos medios también, lo veía, bueno, por todos lados está, donde uno lo encuentra, y más ahí cerca de la cancha de Cerro también, Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Federico, buenas tardes, Daniel, a la audiencia. Sí, el momento oportuno, estaba saliendo de mi trabajo, o sea, donde trabajo, Fede, y cruzando Estados Unidos, por cruzar Estados Unidos, estamos todos detenidos, y escucho un altercado a mi costado. Escuché que se estaban mandando al carajo, no entendí qué estaba pasando hasta que le reconozco a Patiño que estaba intercambiando improperios con una persona más, que entendí después que era un hincha. Y ese momento grabo yo, porque me pareció muy mal educado de parte de Patiño insultarle a un hincha cuando yo escuché lo que le estaba reclamando el hincha. ¿Qué le decía al hincha? El hincha le estaba reclamando la falta de entrega. Le estaba diciendo, te falta poner más huevo, ustedes están jugando en Cerro, tienen que sentir el peso de la camiseta, mojen la camiseta, y en un momento el hincha le dice, ponga más huevo como Jan. Y ahí es donde Patiño se le suelta la cadena y empieza a decir lo que se escucha en esa parte, en ese fragmento del video. Quiero que entiendan que fue muy casual. Cuando grabo ya me llevó a grabar las cosas que estaba diciendo Patiño. Ahí entendemos entonces lo de Jan también, ¿verdad? Porque Patiño había declarado algo al mediodía y cuando el hincha le nombra a Jan, entonces aparece justamente lo que todos escuchamos, que fue de muy mal gusto. Exactamente. Anterior a eso ya empezaba esa prepotencia de Patiño, ¿verdad? Por eso es que me lleva a grabar ese momento. Si era una discusión casual, no lo hubiera hecho. Yo soy hincha de Cerro, por eso sí me sentí también un poco agredido de alguna manera, ¿verdad? Porque yo entiendo que hincha es pasional, pero el jugador profesional de primera en una institución como Cerro, creo que tiene que, no te digo aceptar todas las críticas, pero no rebajarse al nivel del hincha pasional. Y en este caso, el hincha no le estaba faltando al respeto, sí le estaba recriminando la falta de actitud, y es el momento en el que Patiño reacciona de una manera, para decirlo de una manera, estaba siendo grosero, ¿verdad? Estaba mandando el carajo, y Jan, cuando le menciona a Jan, es que Patiño ahí le dice, ¿por qué no chupas a Jan? ¿Y cómo termina todo eso? ¿Después se va Patiño? Obviamente se va a Patiño, cruza Estados Unidos de una manera muy imprudente, dicho sea de paso. Yo bajo el teléfono porque ya era el momento de circular también. Cruzo Estados Unidos y Patiño me espera una cuadra después con su camioneta. Yo me pongo detrás porque estaba en el carril izquierdo. Se baja Patiño y dice, no, acá voy a ligar o me va a sacar el teléfono, no sé qué va a pasar. Entonces se baja y en guaraní me dice, manada filma. Y le trato de mostrar
calma y le digo, espera, Patiño, no es la manera de insultarle a un hincha. Entonces él me trata de explicar, ¿no escuchaste lo que me dijo? Me estaba hablando de falta de huevo. Pueden reclamar cualquier cosa, menos la falta de huevo. ¿Por qué a mí? Y yo dije, está todo bien, Patiño, está todo bien, yo te entiendo, pero no es la manera de responder a un hincha. Y siguió, los autos ya estaban tocando la bocina, inclusive la gente empezaba a acercarse porque estaba interrumpiendo el tráfico en una calle muy transitada. Y a esa hora encima, ¿a qué hora era? ¿Tipo 7? ¿Qué hora era? Era 18:20. Ah, no, encima. Porque yo me estaba yendo a la radio, a la Sí. 19 arranca el programa, 18:20 ocurre esto, y quiero dejar también algo en claro. Yo trato de hablar con Patiño, a explicarle que no es la manera de referirse a un hincha, no es la manera, en este caso el hincha no le estaba faltando el respeto, y le digo a Patiño, tranquilo, yo no voy a alzar este video, pero ahí es donde él con toda la prepotencia del mundo que usó para bajarse de su camioneta, me dice, me chupa un huevo, hace lo que quieras con este video, me da la espalda y se va. Entonces yo entendí que esa prepotencia y esa forma, esa actitud, evidentemente va a tener consecuencias. Entonces, de alguna manera, comparto este video en un sitio de cerristas, porque me pareció que tiene que hacerse cargo, o sea, que no puede andar campante insultando a todo el mundo, y tiene que hacerse cargo. Por eso decidí compartir el video. Claro, justamente acá está preguntando un oyente a través de WhatsApp. ¿Puedes preguntarle, Fede, con qué intención entonces sube el video? Y fue antes que nos cuentes claro, cómo te dijo él, le chupa que lo suba o no. Sí, no, y aparte que, a ver, convengamos, no podemos estar normalizando que un jugador de primera, que de alguna manera se debe a los hinchas y a la institución, esté faltando el respeto a los hinchas. Yo soy cerrista, lo saben, por eso me sentí también agredido, como lo decía. El altercado no fue conmigo, fue con un tercer hincha. Acá me dice que se llama Marcelo Morinio, el hincha. Sí, lo leí en redes sociales. Pero él estaba esperando a los jugadores, o cómo pasaba por ahí, ¿cómo fue también? No, yo creo que casual fue porque Patiño iba con las ventanillas abajo y seguramente lo reconoció. También fue un encuentro casual. Estamos en inmediaciones de Barrio Obrero, de la Nueva Olla, entonces capaz lo reconoce porque andaba con las ventanillas abajo. Acá me preguntan de qué club de Bellasay, ya dijo ya recién de Cerro. Otra persona dice, Patiño tenía ese carácter también en Guaraní. Normal su prepotencia. Bueno, primera vez que te pasa algo así, Adrián. Sí, insisto, no me pasó a mí, le pasó a una tercera persona. De hecho, repito esto, yo no quería alzar el video, pero sí quiero, cuando él demuestra total o no dimensiona el nivel de sus actos, me pareció también correcto alzar este video, porque de alguna manera el reclamo del hincha se debe un poco a la frustración de lo que pasó en la Libertadores, lo que pasó en los últimos 2 clásicos. Duele, el hincha va a reclamar, y si la respuesta a los jugadores va a ser insulto, creo que ese no es el camino, no es la actitud. Me parece que no debemos normalizar estas actitudes de parte de los jugadores de fútbol, menos los jugadores de primera. E insisto con esto, este tercer hincha, el que con el que tuvo el intercambio, no le faltó respeto, sí lo hizo Patiño. Y bueno, si a él le chupa un huevo, ahí está, las consecuencias de su acto. Oportunamente tuve yo, que tengo ese chip de periodismo, seguramente para tener el teléfono ahí, en otras circunstancias u otra persona seguramente no lo hubiera hecho. Pero pasó en la vía pública, todos tenemos derecho de grabar lo que ocurre en la vía pública. Está, Adrián, gracias por el tiempo, por estas cuestiones que está comentando de cómo se dio el antes, y bueno, había sido que hubo un después que ya te tuvo involucrado a vos. Sí, yo con esto no lo condeno a Patiño, pero sí reprocho mucho esta actitud. Gracias, Federico, un saludo a la audiencia. Abrazo, ahí está Adrián Bellasay, locutor de la Rock and Pop, trabajando también en otros medios, contando un poquito cómo pasaba, filmó, después también le tocó a él mismo el tema de estos días de nervio, para algunos, allí en Cerro Porteño. Digo para algunos porque otros se toman de diferentes formas. Fue bravo y ¿verdad? largo había sido, ¿eh? Después de tener el contexto una y cuadra... toda la narrativa de los hechos. Habla de
que la presión le está costando y todo lo que sucede administrar a Patiño, ¿eh? Sí. Porque yo pensé que fue algo... No estamos con Gerardo un tomando, rapidín, como se dice, pero Gerardo tomando una historia. Por eso no existía el celular. Existía, pero no era celular el tipo tango, todo eso. Estamos con Gerardo tomando mate en el entrenamiento de Olimpia, en la visera. Mira lo que era los tiempos. Yo tomaba mate en la visera y de repente sube a pelear y así. ¿Qué? Pues, que con los tapones trepó los caños y se subió y al se subió a pelear a un tipo en pleno entrenamiento y no había celulares. Cosa que pasaba antes. ¿Qué pasa, Fabio? Estamos con don Emilio. Don Emilio, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Federico, a vos, a tus compañeros, a la audiencia. Don Emilio, la última vez que hablamos, Guaraní estaba en tren de mejora, había ganado un par de partidos, estaba jugando mejor, me acuerdo que se venían algunas contrataciones para lo que iba a ser el torneo clausura. Hoy la realidad habla de un equipo que todavía no se asienta, mal puntaje. La otra vez nos estaba contando Ariel, aquí nuestro compañero, que estuvo transmitiendo Guaraní Nacional, hasta hubo invasión de algunos hinchas. Cuéntenos un poquito cómo va tomando este momento en lo futbolístico e institucional en Guaraní. Sí, nosotros estamos desde luego sufriendo una transición, para llamarlo de alguna manera, ¿verdad? De el final del campeonato apertura y el inicio del clausura. Hemos tenido un par de bajas y tuvimos altas importantes que aparentemente aún no se asientan, pero eso desde mi punto de vista no puede ser una excusa para explicar la posición de nuestro equipo en la tabla de posiciones, vale la redundancia. No, nosotros estamos ahora, bueno, siempre, pero ahora más que nunca, en permanente contacto, digamos que mucho más estrecho con el cuerpo técnico y con el plantel, exigiéndoles ya un mejor desempeño, porque ciertamente ya no podemos perder ni un solo punto y tenemos que no solamente ganar los partidos, sino que al menos demostrar un fútbol mucho mejor del que se demostró hasta hoy. No se ajusta entonces, presidente, en cuanto a lo que tiene Guaraní, conformación de plantel, resultado, rendimiento. No, de ninguna manera. Nuestro plantel, si uno ve la lista de jugadores de nuestro plantel, es un plantel de jerarquía, es un plantel de peso. Nosotros no tenemos, pero ni mucho menos que estar en la posición que estamos. La tabla tendría que estar de pata para arriba. Eso sería lo razonable para la calidad de nuestro plantel. Esa es la verdad. Y a ese efecto nosotros estamos exigiéndole a los jugadores y al cuerpo técnico, que son finalmente los que entran a la cancha. Si hay plantel, el cuerpo técnico piensa que no está encontrando la horma, la vuelta. Y bueno, hay muchas cosas. Nosotros tampoco queremos entrar en un análisis de ese tipo, Federico, entrar en tecnicismo. Nosotros, insisto, ¿verdad? Ya había dicho antes, ¿verdad? Nosotros no somos técnicos de fútbol, tampoco somos jugadores, nosotros somos dirigentes y nosotros tenemos que velar, tenemos que cuidar que la gente a quien contratamos rinda, que la gente a quien contratamos realmente se prodigue y tenga resultados positivos. Hasta ahí podemos hacerlo. Hasta ahí podemos hacer más, eso no podemos hacer, ¿verdad? Pero ciertamente, si las cosas no funcionan, tenemos que tomar también decisiones que sean convenientes para el club, sin ninguna duda. En relación al domingo, podría, si no caminan las cosas, esa decisión de la cual usted habla, presidente, apuntar hacia algún cambio. Nosotros no queremos adelantarnos a escenarios catastróficos. Nosotros yo en particular, soy muy, digamos que
Yo necesito trabajar y trabajo siempre en equipo, consulto con mis compañeros de comisión directiva. Nosotros vamos a tomar las decisiones que sean necesarias. Yo personalmente voy a tomar las decisiones que sean necesarias conforme a las situaciones, ¿verdad? No queremos tomar decisiones apresuradas, histéricas, pero sí, yo voy a tomar con firmeza la decisión que sea necesaria para bien del club, tanto en esta circunstancia o en cualquier otra. No quiero adelantarme en absoluto sobre todo a malos presagios, ¿verdad? Prefiero pensar que vamos a tener un buen partido y que vamos a obtener un resultado positivo este domingo y el siguiente también. No, está claro que lo que Guaraní no puede permitir, por lo que está diciendo, es seguir perdiendo. Categóricamente, definitivamente. No podemos seguir perdiendo. Esa es la verdad. Bueno, don Emilio, estaba pensando lo de Robert Fernández, todo eso como lo habían comentado alguna vez en conferencia tiempo atrás, llegó. Pregunto, ¿Guaraní económicamente sigue con necesidades? Lo de Roberto Fernández, ¿te referí al valor de la transferencia? Claro, al monto, no, sí. No llegó. No llegó. No llegó. Estamos en la dulce espera. Pero tendría que haber llegado ya algo, ¿verdad? Tú lo has dicho, es verdad, tenía que haber llegado, pero están los trámites burocráticos, bancarios, etcétera, y como... ¿Le dijeron algo del tema por lo que está pasando en Rusia, está en plena guerra también, que se demora todo? Es probable que también eso, digamos, que contribuya un poco al retraso de... Sí, es probable, pero no llegó, lamentablemente, estamos esperando. Pero está complicado el tema en lo económico en Guaraní ahora. Yo creo que no sé si el 100%, pero te diré que el 99% de los clubes, no solamente de primera división, ¿verdad? De todos los clubes de fútbol de nuestro país, estamos pasando por situaciones financieras difíciles a partir de la pandemia y a raíz de ella. Tengo que hablar del club Guaraní, nosotros hemos tenido casi 2 años de operación digamos que con ingreso cero, y eso es mucho. 2 años ingreso cero, Casi 2 años, el tiempo de la pandemia. Mucho. El tiempo de la pandemia. Entonces, nosotros estamos arrastrando eso. Y ciertamente no estamos cómodos, para llamarlo de alguna manera, en el ámbito financiero, de ninguna manera. Estamos bastante apretados, digamos, en ese sentido, pero estamos cumpliendo con todo, fundamentalmente con el plantel y con el cuerpo técnico. Estamos cumpliendo. ¿Y cómo tomó cuando vio que los hinchas rompieron el alambrado para entrar al terreno de juego? Y por supuesto que ese tipo de reacciones no suman absolutamente nada. Claro, todos estamos ansiosos, todos queremos ciertamente tener mejores resultados, ¿verdad?, etcétera. Pero yo le animo a nuestra afición en ese sentido, a la vaga y todo eso, que insistan y perseveren en alentar al equipo. Nosotros hemos pasado por situaciones más difíciles aún que esta y hemos salido. Nosotros tenemos suficiente calidad en nuestro plantel y estoy seguro que vamos a salir de esta situación. Estoy seguro que vamos a levantar cabeza y estoy seguro que vamos a volver a festejar triunfos increíbles como siempre lo hemos hecho. Así que yo les pido en ese sentido un poco de paciencia y acompañamiento, ¿no? Está, don Emilio, no tienen el diálogo con Juan Alberto Acosta, quiere retornar él, hay fecha, hay un tiempo. No, por supuesto que estamos dialogando casi todos los días con Juan Alberto Acosta. Claro, estamos dialogando por la situación del club, etcétera. Él está con permiso aún, ¿verdad? Y hay la primera
solicitud de permiso fue de 60 días, posteriormente se prorrogó por 60 días y yo estoy lógicamente a la resulta de lo que le indiquen los médicos, etcétera. Claro, pero alguna decisión importante que tomen siempre ahí en consulta, como lo suele hacer cuando está la directiva completa, con Juan Alberto Acosta. Yo tengo un equipo activo que es la comisión directiva. Ajá. Como dije, yo estoy acostumbrado a trabajar en equipo. Nosotros siempre estamos en consulta permanente con la comisión directiva, especialmente con el departamento de fútbol. Claro que también converso con el señor Juan Alberto Acosta, sin ninguna duda. Él es el presidente electo del club, pero yo soy el presidente en ejercicio y por supuesto que yo me hago responsable absolutamente de todas las decisiones. Yo las tomo y yo me hago responsable. Bien clarito. Don Emilio, muchas gracias por el tiempo. ¿eh? Bueno, por nada. Hasta luego. Emilio Dar, justamente bien, Fabio, queríamos hablar con la gente guaraní, hablamos con el presidente, Dani, porque él no es presidente interino, me parece la forma que acaba de terminar bien. Yo soy el presidente y me hago cargo de las decisiones que yo tome. Sí, no suena como interino. Sí, por eso. Y por eso. Esta vez le puso fecha el tema de los permisos. Aquella vez dijo 60 y 60. 120, pero dijo, tengo una comisión directiva que está en movimiento y yo soy el presidente en este momento y hay un presidente con permiso, el presidente soy yo y me hago cargo de las decisiones. Ahí estaba. Ariel tiene que contar en el instante lo de Cerro. Me intriga que hay Cerro. Tú quieres hacer un mensaje de... Ahí viene, con su café. Un mensaje de llamarlo a la... ¿Cómo se dice? A ver, Ariel. ¿Se ve lo de Cerro? Sí. Un mensaje llamado a la cordura de este plantel, que no se peleen. Los hermanos unidos jamás serán vencidos. Vamos. Casa Imperial, 60 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. Casa Central Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram como @Casa Imperial S.A. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicios de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Wonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Wonder. Encontralas en ferreterías y en los e-commerce más grandes del país. Representa y distribuye FISAE. Contactanos al 331-230 o en las redes sociales como FISAE-PY. ¿Quieres invertir en el sector inmobiliario? ¿Saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para el inmueble que estás planificando construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándolos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Para ganar tenés que hacer goles. Usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard, acumulas goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol. Promoción válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua.
Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Encontranos también en Instagram, @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. ¿Necesitas dinero rápido y sin complicaciones? Argor Empeños es tu lugar. Tenemos la mejor cotización y más dinero para vos. Envíanos una foto de tu artículo al 0974-530-000 y te decimos cuánto te podemos dar. Buscamos gratis de tu casa lo que quieras empeñar. Visita ya una de nuestras sucursales. Con Argor Empeños podés contar. Comercial y supermercado para todo SRL. El lugar donde encontrás todo lo que buscas al mejor precio del mercado. Ventas al por mayor y menor. Ruta 1, kilómetro 18 Capiata. Teléfono 0982-600-504. Comercial y supermercado para todo SRL. 13:28. Ariel va a contar lo de Cerro. Antes digo que aquí me escribía alguien al WhatsApp y que tiene razón. Adrián Belazay, una semana de emociones fuertes porque él había estado conduciendo el evento en el cual Nenecho subió a saludar a la ciudadanía, el que se hizo la otra vez aquí cerca, ¿verdad? Era por el aniversario de Asunción. El domingo de madrugada. El domingo de madrugada, sí. Exactamente. Ahí estaba la conducción con una señora Adrián. Ariel, cosas del Cerro Porteño. Sí. ¿Son futbolísticas, dirigenciales, económicas? Sí. Tema económico. Vos sabés, Federico, que a mí me dijeron que ya se pagó todo lo referente al título del año pasado. De Guaraní. Exacto. Y me dieron hasta la suma, 1.500 millones de guaraníes. Y según esta persona... Muy buen dinero, ¿no? Sí. Según esta persona, lo único que se debe en Cerro Porteño son 2 cuotas que acordaron pagar en 3 cuotas por la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores. Que ya se pagó una cuota y faltan 2. Repito, pago en 3 cuotas. Sí. Ahí estaba lo de 2, entonces, porque ayer nos decían 2, pero no se sabía si eran meses o 2. Una cuota se pagó, una cuota del premio por octavos y faltan 2. Y conforme a esta fuente, el plantel está al día en cuanto a salario. Y me dijo, hasta el que gana $50.000 está al día. A la pucha. Repetí un poco, al día en salarios, el premio contra Guaraní ya se pagó todo. Sí. Lo que falta es 2 cuotas del premio por ir a octavos de final de la Copa. De la Copa Libertadores de América. Efectivamente. Y cuando te dice ese, hasta el que gana es, porque viste que el tema de, vamos a cumplir primero con los que ganan poco y después vemos, y en el señor la altura, ¿verdad? No, en el Ariel, tiro. Hace el señor la altura. No voy a ser malo con él, no voy a ser malo. ¿Viste cómo te le sale? Le soltó la mano y claro, después de transmitirle cuando vino en su avión. No, pero hasta las lágrimas. Yo me imagino, porque lo primero que, a ver, el futbolero, o inclusive desde la prensa es, no, pero espera, ¿a quiénes son los apuntados o a quienes se les exige? Y vas a decir, no, pero se pusieron al día con los chicos, con los juveniles, y cuando te dicen, no, hasta el que gana X monto, todo al día. O sea, no hay ninguno que pueda decir, no, yo tengo ese. Entonces... Mira que alguna vez, no sé si se acuerdan, en Cerro Porteño se acaban de conocer los sueldos de cada uno, ¿te acuerdas? Sí. Que se veía un escándalo. Había jugadores que no podían creer. Me acuerdo. Pero un jugador que yo me llevaba bien, que me dejó de hablar a mí. Al ver la planilla. Porque no le quiere contar quién me envió. Y no podemos contar quién te envió. Y después nos recuperamos un buen tipo, a mí me cae muy bien, Mariano Uresis, que después cuando vino con Berizzo ya volvimos a hablar, ¿verdad? Pero me acuerdo que él estaba jugando en Chile, se fue a Chile y me escribió y no lo puedo decir, se enojó mucho, con razón, ¿verdad? Pero también se entiende que uno no puede muchas veces revelar las fuentes, claro, como tantas veces pasan. Mentira, dice Chapale, no, acá lo de Ariel contó bien y con lujo de detalles. Y está con el detalle distraidito de hasta los que ganan mucho están al día. Y lo de la altura fue algo de Ariel, no fue de su fuente. No, por eso. Claro, ese le salió ahí la interpretación. ¿Qué le diría al tipo el hincha? Digo el hincha. Lo ve saliendo a Moreno Martín bajando el vidrio de su camioneta. Moreno,
Ponete las pilas, hermano. ¿Qué le decís? Deja de caerte todo al peor, hermano. ¿Qué le decís? Deja de caerte todo al peor, hermano. Comprate un estabilizador. Pero el famoso, tan buen tipo, buen tipo. Vos sabés que en el clásico inclusive yo no vi, si yo no vi mal, vi así tipo un saludo. Sí, porque hace la parcialidad. Sí, como que la aplaudió y estuvo ahí con el saludo. Acá yo justo estaba mirando y no encontré que capo de oyente, No, porque sale una foto en Olé, la colección de camisetas de el técnico Spalletti. Sí. Y yo dije, yo acá en Paraguay yo no encontré chica camiseta, está la de Barreto. Hay dos. ¿De la Barreto? La de Barreto o y de la los de, paraguayos. A mí me pareció ver la de Nelson también. A ver un poco. Dice Valdés. Si... Valdés, también. ¿Y dónde está la de Barreto? La de Barreto en la foto yo recuerdo hacia derecha, parte inferior más o menos. Me imagino que es la misma foto, ¿verdad? Sí, no, una foto que sale en el Mundial. La de Valdés está bien arriba hacia el otro lado. Rivaldo, Chicharito, Montalvino, Chibu. Hola, pucha, la estoy encontrando. Si fuera el tema ese de encuentra las 7 diferencias, no voy. Hay algunas repetidas, ¿no? Como la claro, este por ejemplo tiene toda la del Inter, ¿viste? Dos equipos enteros tienen el Inter. Y a lo que hace rato leía Ariel, o sea, creo que acá ya varios hemos recibido el tema de que es normal que en el precio del terreno arranquen con ese piso bien bajo. Sí. Claro, porque en la subasta... Es como la película, así. ¿Verdad? Que ahora así mismo. Que no se pongan todos de acuerdo y que ese sea el techo. No, claro, la misma subasta, sí, que vos te vas. Claro. ¿Quién da más? Que se pongan de acuerdo y vamos a hasta ahí nomás y después. Recortaba mi foto, le digo al oyente, decime dónde está Derlis. Derlis Bordón se llama el oyente que me envía. ¿Dónde está la de Barreto, hermano? Yo vi la de Barreto y la de... O sea, ¿la de Valdés? Sí, repito, salvo que haya otro Valdés, ¿verdad? Con Z, ¿verdad? No, que no creo, no. El arquero, pero no creo. Pero yo no estoy encontrando ni la de Barreto. Vieri, Florencio, Ronaldo de Rossi, Popán, Robinho, Drogba. A ver, arriba tampoco. Julio Batista, Batistuta, Bernardeschi, Candelá, Fábregas, Vieira. ¿No? Suazo, mirá el chileno Suazo. Gómez, Gómez, ¿quién es? No te Gustavo. No, va a ser Mario. Mario Gómez. Adriano. Acá está Barreto, muy bien. Entre Ranocchia Moro, y Mancini. David, Barreto y Russo tengo yo. Mira, yo tengo esta, mira. Ese otro ángulo, Dani. No, por eso. Está entre... Acá tengo la de Barreto, está entre la de Moro, David, que es David Luiz, la del Chelsea, y Russo abajo, y Barreto en el medio. Yo tengo la que está entre la de Ranocchia, Mancini, y al lado está la de Kaká. Mira, estaba acomodada de forma diferente. Y la porque son ángulos diferentes también, pues. Claro, fíjate, la de Valdés, mira, yo tengo otra. La de Valdés está ahí arriba. Yo no tengo. Yo tengo hasta la pared de frente, que después dobla la pared de Valdés. Sí. Por eso no me sale. Por eso. Está bien. Juanma. ¿Cómo estás? Saludos a todos. ¿Qué tal, Juanma? Al final la reunión ya terminó, hermano. Con ese incidente, ¿verdad? Con ese cruce. El incidente, sí, que finalmente pasó a ser la noticia, incluso hasta ahora. Ayer ya en hora de la noche era tendencia el ex capitán del Cerro Porteño, Juan Patiño, en redes sociales, que es uno de los apuntados por el rendimiento que demostró en el Superclásico. Y vos sabés que dentro de todo, yo lo noté a Patiño que huevo no le faltó. Me parece que intentó, pero que no le salió, que no le haya salido otra cosa. Que de él le haya jugado o aprovechado todo lo que pudo, es diferente. Pero sí, sin lugar a dudas, es uno de los apuntados a Patiño por el nivel que ha demostrado en el Clásico. Juanma, y en cuanto a lo que se viene frente a Guaraní, ¿habrá cambio? Sí, lo anunció el propio Francisco Arce. Todavía es muy prematuro hablar de un probable equipo porque ayer anunciábamos al mediodía que fueron convocados incluso hasta los futbolistas que participaron de la selección,
pero finalmente no se dio una charla en específico directamente de trabajos, no hablaron de lo que pasó en la reunión entre Francisco Arce y la comisión directiva directamente a los trabajos para encarar lo que va a ser el partido el domingo ante Guaraní. Hasta aquí, sin ningún trabajo específico en cuanto al parado de equipo. Seguramente hoy a la tarde, de vuelta a las 16, están convocados los futbolistas y tendremos un panorama más claro. Uno sí imagina que cambios habrán, a lo mejor el retorno de Fernando Velar, por Enzo Jiménez, y habrá que ver cómo maneja Francisco Arce la situación de Claudio Aquino y de Rafael Carrascal, que son dos de los apuntados por bajo rendimiento en Cerro Porteño. Juanma, respecto a los datos numéricos que está dando, más o menos vos manejas la misma información también, ¿verdad? Vos sabés que yo no tenía la precisión del monto, pero ayer justamente contábamos también con Federico que sí, esa situación se dio, se cumplió con el premio del campeonato con Guaraní, pero fue hace poco más de 2 meses, después de un tiempo prolongado de haber conseguido ese logro, y también el tema del premio de Copa. Tampoco tenía la precisión, recién después por la noche pude confirmar que llegaron a un acuerdo de pago fraccionado y que evidentemente el pago que recibieron fue el pago de la primera cuota por haber clasificado a octavos de final de Copa Libertadores de América. Bueno, por lo menos atraso así importante no existe, ¿no? No. De hecho que al menos en ese sentido, lo que sí, no sé si fue una especie de reclamo, pero es como para tener en cuenta que se pusieran de acuerdo y que ya no sea en un espacio tan prolongado el pago de la bolsa en caso de un campeonato de vuelta ahora en el torneo clausura. Eso sí, no sé si fue uno de los pedidos, pero sí fue uno de los puntos mencionados por Francisco Arce también cuando le tocó hablar a él en la reunión con los directivos. Bueno, perfecto. ¿Algo más, Juanma, para agregar de Cerro? A las 16, entrenamiento hoy en Barrio Obrero. Repetimos, cuando los partidos son domingos, habitualmente ya deja mostrar o ya muestra algo Francisco Arce en cuanto a un probable equipo que estaría arrancando el domingo ante Guaraní. Va a ser muy importante. Puede Cerro Porteño llegar a ser un punto de partida para arriba de vuelta o puede marcar el futuro en caso de que no logre un resultado positivo o una victoria. En el caso del entrenador principalmente está viendo ya, porque sin lugar a dudas, a ver, la reunión fue el martes y es una reunión que no se da siempre, entonces uno va a estar mirando muy de cerca y de manera atenta lo que pueda suceder el domingo. Y mira que Guaraní, recién hablábamos con el presidente y Guaraní con la presión de no perder más puntos también. Sí. Yo creo que a diferencia no llega Guaraní, puede llegar a beneficiarse a Cerro Porteño, no llega Guaraní con el mismo rendimiento de situaciones anteriores donde le tocó ganar a Cerro y que eso haya determinado en un cambio de técnico. Igual sabemos que el fútbol es muy dinámico y puede pasar cualquier cosa. Bueno, gracias Juanma, hasta más tarde. Dale Ariel, saludos a todos. Hasta luego. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas. Acumula cupones para el evento de Millonarios Premios, 27 de agosto, mes aniversario número 40. Bailamos con Duzamba, jueves 18, After Office, viernes 19, Armando Arenas, 21:30, sábado 20, DJ Johan, 18:30 horas, lunes 22, Día del Folclore, Sajonia Burajay, 21:30 horas, sorteos recargados, degustación, barra libre de tragos, promo de cervezas y tragos. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, Bruselas, casi San Martín. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, budín flan y Lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Los árbitros para la fecha entonces que arranca mañana. Acá Arendil va David Ojeda, árbitro de General Caballero Olimpia, y en el VAR va a estar Alipio Colmán. Nacional Libertad va Derlis Benítez, al VAR va Fernando López, que estuvo en el Clásico, en ese rol. Y Cerro, en el VAR, ¿verdad? Sí. Y Cerro Guaraní, árbitro es Alipio, y en el VAR va a estar Ever Aquino.
que viene de pitar el clásico. Cerro Guaraní, Alipio Cancha y Ever Bar, así que el Bar le va a marcar pauta cada rato. Sí. Así es. ¿Y el de Tacuarí quién era? Y viste, justo Nito era, yo no sé si él ya sabía, por eso le preguntaba a Federico. Árbitro experimentado. Gedi Díaz Zacarías. Va a ser el árbitro del partido de 12 tacos. Y él dijo, un tal Zacarías, dijo. No, por eso yo no sé si él ya no sabemos el nombre, pues. Claro, y el otro medio nuevo, Samuel Morales va a Sol Guaireña y Juan López va a Resistencia Meliana. Así que hace un minuto, posteo de Juan Patiño. Epa. En Instagram. Dice en su descargo: desde que llegué al club pasé por momentos buenos y malos, de momentos de tristeza y de alegría. Saqué pecho a situaciones más difíciles y esta no va a ser la excepción. Les pido disculpas a las personas a quienes les falté al respeto y créanme que daré lo mejor de mí para ayudar al equipo a ir en la búsqueda de mi tercer título con Cerro Porteño. Les mando un fuerte abrazo. Pide disculpas por el hecho de dominio público. ¿Está bien, entonces? Sí. Bueno, no. ¿A quién pide disculpas? Y a las personas a las que faltó el respeto. Está bien. Entiendo la persona a quien dijo lo que dijo y al colega que recién charló con nosotros. Está bien, y después saca chapa y dice, voy a ganar mi tercer título. Ahí está para bicampeones, Mara con Cerro. Sí. Que está en todo su derecho de recordar. Pues iba como pieza fundamental, Sí. Primer título como uno de los lanzadores de ahora, que era el que pasaba a sacar a la mitad de la cancha. Claro. ¿Cuántos goles vinieron de lanzamiento de él? Pase de sorpresa. Siempre recordamos que el famoso partido de retorno en plena pandemia jugaron Duarte y Del Valle, pero lo de Rodrigo Del Valle fue, sigue siendo un suplente. El que se consolidó fue Pulpito y el otro era Patiño. Con Patiño. Y bueno, ni hablar de su aporte en por supuesto. En la cancha de Guaraní, ¿verdad? 155. Loga Azúcar, encontralas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envase y distribuye Grupo Loga, teléfono 0984-512-000. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189, ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Estamos con Inés Jiménez, gerente de marketing del Shopping Mariscal López, con algo que ya es una costumbre, que ya es toda una tendencia año a año, y estamos hablando de la feria de garage del Shopping. Inés, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo de todo el equipo. Bien, contarle a la gente, por favor, ¿desde cuándo, hasta cuándo, la cantidad de descuentos que hay para otra edición de la Feria de Garage del Shopping? Bueno, esta Feria Garage empezó el miércoles, va hasta el lunes, hasta este lunes de 22, y tenemos más de 50 tiendas adheridas, hasta 70% de descuento, y lo hacemos en el estacionamiento del bloque A. Ahí tenemos una cantidad de 36 tiendas aproximadamente que están ya ahí vendiendo con todo. Y luego también se suman desde sus locales otras tiendas más. Entonces el cliente puede ir directo al estacionamiento o también puede recorrer el shopping, y las tiendas adheridas tienen un identificatorio que es una calcomanía que dice local adherido a la Feria de Garage. Bueno, importante todo esto. Estamos hablando de un horario extendido de las tiendas, algunas, como decías, hasta el 70% de descuento. Hasta 70% de descuento, esto va desde las 9 de la mañana hasta las 21 horas, y tenemos también descuento, beneficios con bancos. Trabajamos con el Banco Atlas, con el Continental, Itaú y Familiar, tienen hasta 6 cuotas sin intereses y también algunos con reintegros en el extracto de la tarjeta. Entonces esto va hasta el lunes, les invitamos a todos, y también más información van a encontrar en las redes sociales del Mariscal. Está bien, un lindo fin de semana con frío afuera, pero ahí adentro bien calentito, el ambiente climatizado, entonces para ir a revisar tranquilamente todas las ofertas, ¿no? Así mismo, aprovechar ahora que es liquidación de temporada y hasta 70% de descuento en más de 55 locales del Shopping Mariscal. Te voy a Ariel a la Feria de Garage seguramente, Ariel Mareco, ¿verdad? Claro, por supuesto.
Yo antes compraba muchos discos. Bueno, Music Hall ahora vende muchos DVD, artefactos para música, todo, pero compraba muchos discos, me acuerdo cuando estaba justamente en la disquería de Music Hall, para los fanáticos de la música, porque hay todo, música, entretenimiento, ni hablar de ropa, ¿verdad? Así mismo, tenemos música, también perfumes, cosméticos, calzados deportivos, muchas ropas de deporte. Hay que aprovechar que están con nosotros también Under Armour, Metasports, no sé, un poco Indian, Vendôme, Daniel Cassin, para contar algunos de los locales que están con estos mega descuentos. Buenísimo, para la camiseta de los clubes también, muchachos, ya que está ventas por ahí. Muchas gracias, Inés, y éxito, y bueno, un fin de semana movido allí en el shopping. Un beso y les esperamos. Allí está entonces el Shopping Mariscal López con la tradicional feria de garage. Inés Jiménez, gerente de marketing del shopping. Trabajamos día a día con la pasión que nos caracteriza, porque nuestra pasión es hacerte vivir la tuya. Tigo Sport es transmitir tu pasión. Nuevo lanzamiento de Idesa Jardín de Encarnación. Cumplí tus sueños en la Perla del Sur. Invertí en la ciudad más turística de nuestro país, a minutos del centro de Encarnación, 10 kilómetros de la playa San José, con todos los servicios básicos, posesión inmediata, lotes listos para construcción, fracción Jardín de Encarnación. ¿Qué esperas para invertir en tu futuro? Contáctanos al WhatsApp 0972-413-0. Ingresa a www.idesa.com.py. Idesa, máximo respalda su inversión. Vení a Bristol y aprovecha la semana de celulares, descuentos increíbles y los mejores precios del país en todas las marcas y modelos de celulares. Escucha esta super oferta: celular Huawei i70 de 128 gigas, precio normal 18 cuotas de 266.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 139.000. Llámanos al 519-4000 o acércate a cualquiera de nuestras sucursales. También podés escribirnos al 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde hace 60 años nos mueven tus historias, nos mueve la familia, el trabajo y sobre todo el amor. Gracias por dejarnos formar parte de tu historia. Nuestra Señora de la Asunción, 60 años abriendo caminos. Llega la feria de garage, llegó la feria de garage del Shopping Mariscal. Todo un shopping con descuentos. Te esperamos del 17 al 22 de agosto en la planta baja del bloque A. Más de 50 locales adheridos con hasta 70% de descuento y beneficios con bancos. Encontrá más información en www.mariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Bueno, mañana lo que era la mínima de 3 ya está por 2 ya, Ariel, Lani, a ver, mañana. Qué lindo, son las 5 de la mañana. Pero los chicos de la escuela normalmente esta mañana, ¿verdad? Sí, claro. Pero hay mi nena venía medio averiada, entonces salía el viento así. Pero dentro de todo tenemos un invierno muy benigno, porque muy pocos días tuvimos de ciclo de frío. Sí, y este va a ser el último pataleo del frío. Pero fíjate, por ejemplo, estamos viendo los albergues para esta noche. Claro. Porque hay mucha gente, así como somos un país que no tiene mucho frío, tampoco hay mucha preparación para la gente de calle, la gente que está en la calle y compañía. Entonces está bien lo que hace la Secretaría de Emergencia, ¿verdad? Claro, una cosa lleva a la otra. Sí. Por ejemplo, acá no tenemos cubierta para nieve porque acá no hay nieve. No hay nieve, claro. Entonces, y ese tipo de cosas. El tipo de refugio, ahora mira, por ejemplo, le están poniendo toda la cama ya. Acaba de haber gol paraguayo en Argentina. ¿Quién está jugando en Argentina? Cristian Colmán, Barracas 1, Defensa 0. Ah, mira, Barracas inaugurando su cancha. Y vi que en Barracas juega, o sea, Cristian hace dupla con Mouche. Con Pablo Mouche, que la otra vez estaba admitiendo en el programa Paso a Paso, que los jugadores hablan de otra cosa aparte del fútbol. Estaba admitiendo que su carácter es horrible. Me acuerdo nomás porque cuando vino a Olimpia chocaban los polos y Ever con Mouche, los dos de carácter difícil. 6-3 la madrugada. Y después creo que también fue noticia porque creo que ya estando en Colo-Colo habló del gimnasio. Sí, qué horrible. Sí, me acuerdo. Bueno, o sea que hay todavía fútbol en Argentina, ¿eh? Sí. Y siempre ponen un partido Qué bueno, porque da gusto para... Qué horario, ¿verdad? Qué horario, digo, para ellos... Y porque ellos tienen todo, o sea, todos los partidos, igual que acá. Claro, es que van seguidos, Lo que pasa es que son como 15 partidos por fecha. Arrancan ahora, después veo que hay un partido a las 3:30, después a las 6. A la nochecita había uno, Dani. No, hay
A las 6 tenés Talleres Patronato, Unión Gimnasia, para los que quieren verle a Ramón Sosa. Ramón Sosa, me gusta ver la Gimnasia. Ramón Sosa contra Polenta, viste que hablando de video viral, ese Polenta cuando dice yo te voy a proteger y esa cosa. Ramón fue. Y bueno, y ahí tenemos para ver también. Claro, Ramón, Unión. Después de la 20:30, Argentino, de Gaby Ábalos, que viene dulce, contra Estudiantes, de Morel. Qué lindo, Ábalos contra Morel. Y después Banfield Racing, el equipo de los 20 buena jugadores. Sí. Para la gimnasia del fútbol, como escuchar la música. ¿Se entiende, Ariel? Sí. Hoy se completa el cuadro de semifinalistas de la Copa de Brasil con el duelo entre América y São Paulo. Porque ayer clasificaron... ¿América Minas Gerais? Sí. Epa. Ayer clasificaron Flamengo, Corinthians, que le ganó a Goianiense 4-1. Goianiense había ido con ventaja de 2-0 y le dio vuelta al equipo paulista. ¿Y Flamengo? Y Flu. Fluminense ayer, para que vea la gente cómo es el punto, ¿verdad? El homenaje que le hizo a Romerito. Estaba viendo. Espectacular, ¿viste, Ariel? Yo no, mire. Homenaje a Romerito. Así que Fluminense... Homenaje a Romerito. Sí, no, porque acá pues Romerito está, a ver, se va a un lugar y la gente le mira de reojo. Tiene que ver lo de Fluminense. Yo resulté ayer. Fluminense, Corinthians, Flamengo, y hoy se completa el cuadro con para la agenda entonces de los que gustan del fútbol brasileño y argentino. El Twitter oficial de Fluminense. ¡Qué honra, Romerito! O como dicen los cariocas, Gomejito. 3.245 me gusta. Y acá todo el mundo... Lo va a participar Doboteco Betano Tricolor junto con Leandro Eusebio. Fica ligado a Flu TV. O sea, él iba a estar en los comentarios de Flu TV. Y acá el primer comentario paraguayo. Gran aparato Coa. No, qué va. Qué feo, es un ídolo. Después dice del aparato. Mira quién le contesta. Lorenzo Hugo Agüero le contesta. Del aparato idiota le dice. Romerito, chequera. Vamos a que la otra vez le escribí a Romerito porque le quiero llevar el 15 de robar a Romerito. Y le escribí hace 2 semanas y estaba en Belo Horizonte. Ya llevado por el Fluminense. O sea que capaz que está trabajando en Flu TV. ¿Sí? Así es que ¿verdad? Se justifica claramente cuando Julio César, el ídolo paraguayo, dice hay un cruce entre Paraguay, entre un equipo paraguayo y Fluminense. ¿Por qué? Él tiene esa inclinación claro, Fluminense, donde le adoran, le dan su lugar. Lo llevan acá, a cada momento lo llevan. Y acá está en Flu TV y le hicieron de Twitter a Romerito. Hacía tiempo que no veía Barriga do Shop do Bom Evero Craque. Barriga do Shop le pone a Romejito. Muy más ídolo que Washington. Sí, Romerito ídolo comeo. Porque está, sí. Comeo a bola le pone, no, porque está. Y bueno, pero ¿hace cuánto dejó de jugar? Julio César. Qué bien, che. Esto fue entonces en el Arena Corinthians, ¿fue, Dani? Pues parecido al estadio, ¿no? No. Arena Corinthians fue Corinthians Mineiro. En Maracaná, pues. Claro, Corinthians contra Goianiense. Claro. Fluminense aguantó. Maracaná. Claro, contra Fortaleza. Y estaban perdiendo 2-0 y Cano hizo uno de los goles. Claro, y otra vez el compañero colombiano de Cano, Arias creo que es, pidió otra vez a la TV que le lleve Scaloni a la selección. Estaban los dos para la entrevista, él le envió un mensaje a Scaloni. Edgar González, ahí es Romerito en Río de Janeiro, hermano. Y acá en Luque los muchachos envían todo y ni hablar cuando viene Asunción, de reojo. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas con un préstamo personal. Viajas a donde quieras ir, grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la app Solar 24 horas tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas, pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py, redes sociales @financiera solar. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar sí se puede. Vino Santa Elena, el más reconocido y elegido por los paraguayos, es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos, en tu mesa y en tu mente. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. Adquirí tu moto Taiga en 12 cuotas sin intereses. Ahora puedes encontrar todos nuestros modelos de motos en 12 cuotas sin intereses. Taiga, la única moto
moto del mercado que te da 15.000 kilómetros de garantía, súper resistente y con una potencia sin igual. Visita ya mismo una sucursal Inverfin. Estamos en todo el país. Escribinos al WhatsApp 0981-288-828. Encontralas en Inverfin. Taiga te lleva a donde querés llegar. El grupo Luminotecnia ofrece soluciones integrales para todo tipo de industrias. Equipos de la mejor calidad internacional que se adaptan a las necesidades de cualquier proyecto industrial, con el respaldo y garantía de uno de los grupos empresariales con mayor trayectoria en el país. Grupo Luminotecnia, industriales como vos. Cada día es un desafío. Clearmen te mantiene la cabeza fresca con su tecnología anticaspa y mentol para afrontarlos. Clearmen, el shampoo anticaspa más efectivo del mercado. Hace tu inspección técnica vehicular para Asunción en Coarco. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Gareli Estructuras presenta el sistema Lozarrab. Lozarrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema Lozarrab. Es un producto de Gareli Estructuras. www.gareliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Gareli Estructuras. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominio.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al